Ahorita ya toca a mí para presentar el dirigente en Angotaquinán, pero por medio de ese quiero tomar oportunidad para leer el texto de Bob Menina Tur Rende Avetati, Isaías 52, versículo 7. Qué bonita, ribecer un taepia nandi es un uda 13 bom novo, uda anunciar paz. Está trazer bom novo de felicidade, que está anunciar salvação e que está pisar Sion, o Deus da reina. Que bonita está arriba esse rumo. Estão que está arriba bom novo de salvação. Verdade, em quadro de turnos líderes de publicação, nós sabemos que nós estamos em Cuiabá também é bom novo também na igreja. Então, é bom novo na igreja, motivar a igreja para a igreja depois nosso turno e é bom novo para outro não. Nós temos um bom vinhão e tarde, primeiramente na nossa líder de divisão, pastor Erwin González, que é diretor de publicação na nível de divisão Interamérica. Bom venir, pastor González, entre nosotros. Sí, nos está contento con su presencia, porque mañana donando un show de seminario aquí, ¿no? Sí, también mesura nos queda una bom venir también a nivel de unión, nuestro presidente pastor Sherman Cook, también tiene PhD, líder de publicación, director de publicación, que se también aquí en la tarde, junto con nosotros. También bom venir na Tamira Enesca, também está aqui na Kita, é diretor de IAPA. Bom venir hoje tarde junto conosco. Bom venir na Tur, nós líder de publicação de diferentes igrejas. Bom venir hoje tarde, nós estamos contentos com a sua presença. Tanto líder de publicação e colportor de Aruba, Boneiro e Corsão. Bom venir hoje tarde conosco. Bom venir também a pastor Coates, de Boneiro, que está junto conosco, de Corsão, está assim, né? Mas está no aqui. Ok? Que está junto conosco à tarde. Bom venir também a nosso tesoureiro de União, Daniel. Zúñiga, que está junto conosco à tarde. Muito obrigado, não? Bom venir na Turrende à tarde. Senhor Deus, bendiga a cada de nós e nos está passando o microfone para Renisca. Danke, pastor. Romana, maneira de mencionar orate é cantica de tema da voz que nós temos por de nossa cabeça. A orate romana a nossa carteira para me enviar a líder de publicação, nossa carteira para me enviar para nós ser reconhecido nele. E prometo que nós vamos nos prometer classe de capacitação, nós volvemos a carteira de maneira de vista. Que o objetivo está para amanhã à tarde nós saber fora de nossa cabeça. Porque Deus não conhece fracasso. Amém. Não é verdade? Deus está briga é batalha, Pablo. E depois me está de frente. Agora como é casa, depois me queda aqui dentro. O Deus está bem de lá. Então, despedir, nós vamos direto com nossa classe. Nós prometemos classe de capacitação à verdade.
ahí adelante nos lo introduce Pastor González. Pastor González, una vez más, bienvenidos con nosotros. Tú realmente cuando compras español, no te sin hermana, no te duele porque tienes problema con español naturalmente, ¿sí, no? Ok. Ahora sin más, ainda passa a palavra para o Pastor González, que não tem promessa classe e capacitação habilitada. El tiempo es suyo. Gracias, buenas tardes, hermanos. Pásenle cualquier lugar, hermanos, bienvenidos. Vénganse, siéntense donde ustedes gusten. Aquí delante hay lugares, aquí a los lados. Miren, hay varios lugares, hermanos. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. ¿Cuántos directores de publicaciones tenemos en este momento? Hace su mano, de las iglesias, a ver. Directores de publicaciones de las iglesias. Bien. ¿Hay algunos aquí que son ancianos también? ¿Ancianos o encargados de la iglesia? Hace su mano. Quiero ver si hay algunos. Sí, hay algunos. Yo creo que en la próxima reunión sería bueno traer al anciano o a los ancianos de la iglesia. Porque siempre es bueno, pastor. Yo les digo esto, hermanos. Si nosotros queremos que realmente las cosas están viniendo todavía. Si hay dos, ya viene otro por ahí. Es bueno también inclusive que los pastores estén. Es bueno que entiendan. Por eso me da gusto que esté aquí mi amiga de la casa publicadora. Qué bueno que estás aquí, la representante de IAPA. También es bueno que estemos juntos para que demos un solo rostro en la iglesia, hermanos. Voy a hablarles esta tarde. Esta charla no la tenía yo planificada a dar ahora en la tarde, pero creo que es bueno. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia, hermanos? Es bueno que sepamos de dónde vivimos. El asunto de los libros tiene muchos prejuicios en la iglesia. Que eso es puro negocio, que los libros están muy caros, que no sé quién se enriquece, que el capricho de no sé quién, y un montón de ideas que yo he escuchado por todos lados. Yo creo que Corazón no es la excepción. No estoy hablando de aquí, pero yo conozco toda la división y yo puedo decirles que donde quiera que voy, el clamor casi es igual en todos los lugares. Y entonces yo quiero explicarles una razón bíblica del por qué hacemos lo que hacemos. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué Dios necesita el ministerio de publicaciones? Déjame te explico un poquito antes de empezar esta charla. Cuando yo hablo del ministerio de publicaciones, estoy hablando que el ministerio en sí mismo tiene que ver con todos los libros, las revistas, la casa publicadora, los folletos que se imprimen, todo. Un ministerio, es tu ministerio. Es decir, el Señor se ha valido de las instituciones para apoyar a la iglesia, para tener presencia en la iglesia. Por ejemplo, se ha valido de los hospitales, porque los hospitales tienen una presencia, le dan presencia a la iglesia. Los hospitales tienen su lado positivo, son instituciones. Las escuelas de las iglesias, las universidades le dan presencia a la iglesia en otros lugares. El objetivo es que los pacientes conozcan de Jesús, el objetivo es que los estudiantes conozcan de Jesús, y con las publicaciones el objetivo es que la gente lea de Jesús en nuestras publicaciones. Nuestras publicaciones son una gran bendición en la iglesia. Cuando yo hablo entonces de las publicaciones, estoy hablando de muchas cosas. Estoy hablando de los colportores, estoy hablando de los estudiantes colportores, estoy hablando de los directores de publicaciones de las iglesias locales, estoy hablando de los libros, estoy hablando de la agencia de publicaciones, estoy hablando de todo. Las publicaciones son un todo en la iglesia adventista. Por eso es que ustedes tienen folletos, hermanos. La lección de la escuela sabática, que ahora estamos estudiando de Apocalipsis, eso es parte de lo que produce la casa publicadora. Tenemos los himnarios, tenemos para los niños, no hay excusa, todo el mundo debe estudiar. Hay desde cuna, infantes, primarios, menores, hay lecciones para todos. El problema está en que tenemos una riqueza en la iglesia adventista, tenemos un poder en la iglesia, pero la iglesia poco lo aprecia, poco lo conoce, poco lo valora. Nuestros libros, hermanos, ganan almas, pero la gente de afuera las aprecia más que la gente de adentro.
Yo lo he visto, yo he ido a las calles, hermano. He visto gentes convertidas con los libros de la iglesia que nosotros tenemos seguramente en la biblioteca por ahí, pero la gente ha sido definitivo a la lectura de una revista o de un libro para ellos. Por eso es bueno que hablemos un poquito de cuál fue la intención de Dios con las publicaciones. Voy a dar un pequeño repaso en esta primera clase. Ahí está. Miren, ¿cuál fue la intención de Dios? ¿Por qué necesita Dios las publicaciones? 7 razones. Las voy a pasar un poco rápido porque es una instrucción que cuando yo doy clases a los directores de publicaciones me parece básica, es el curso básico, pues. Es lo, ¿cómo se dice? Es la plataforma de arranque. Si yo te hablo después de qué hay que hacer, cómo hacer y todo, dices, bueno, ¿y por qué voy a hacer todo eso? ¿De dónde vino esa idea? Mejor te quiero hablar de lo de abajo, pues, de la razón. 7 razones por qué Dios necesita la obra de publicaciones. Vamos a pasar aquí rapidito. Número 1. La primera razón por la que Dios ha establecido la iglesia, el ministerio de publicaciones, pues, es porque es el último llamado de Dios. Es decir, fíjate lo que estoy diciendo. Cuando se cierran los hospitales, cuando se cierran las iglesias, cuando no haya ninguna posibilidad de que prediquemos nosotros, se nos cierren todas las puertas, lo único que estará predicando del amor de Cristo y de esta iglesia hasta que Cristo vuelva son las publicaciones de la iglesia de Cristo. ¿Estamos entendiendo eso, verdad? Eso es una profecía. Lo único que va a estar predicando cuando la gente quiera escuchar del sábado a dónde van, no habrá quien les predique ya. Estaremos huyendo por amor a la iglesia. Pero los libros y las revistas que dejamos en las casas, dice Ellen G. White, serán definitivas para que la gente conozca la verdad antes que termine el tiempo de gracia. Por lo tanto, hay una razón. Entonces, la primera razón es el último testimonio de Dios. Dijo el Señor en su palabra: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla en presencia de ellos y regístrala. ¿Dónde, hermanos? En un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Te voy a decir por qué el Señor ideó la idea de ponerlo en un libro. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor llamó a Moisés? Cuando llamó a Moisés para poder darle el mensaje de los mandamientos del Señor. ¿Se acuerdan? Le llamó al monte Sinaí. Y el Señor, ¿qué hubiera pasado que el Señor le hubiera dicho a Moisés? Mirito, ponme atención, te voy a hablar de 10 mandamientos que quiero que le enseñes a mi pueblo. Y el Señor le ha dado el sermón de los 10 mandamientos. Te pregunto, ¿iba a ser lo mismo lo que Moisés le iba a enseñar al pueblo allá abajo? Nunca iba a ser igual, hermanos. Las palabras habladas tienen su lugar, pero la palabra escrita, dice la palabra de Dios mismo en Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo escrito perdura. Esa es la razón por la primera. Entonces, la iglesia tiene un mensaje. Esta iglesia adventista tiene un mensaje. Todo el mundo debe de saber antes que Cristo vuelva que el amor de Dios es tan grande que cubre a todos y que hay salvación para todos. Que el Señor Jesucristo quiere salvar a todos los que quieran salvarse, porque el amor de Dios es tan grande para todos. Pero mucha gente no sabe de este amor de Dios, hermanos. Por lo tanto, el Señor dijo: ve y escribe esta visión en una tabla en presencia de ellos y regístrala. ¿Dónde, hermanos? En un libro. En un libro, para que quede eternamente y para siempre. Entonces, el objetivo del Señor es publicarlo, que lo demos a conocer. Fíjate cómo es esto. Te voy a enseñar una vez más cómo es eso. ¿Tenemos un mensaje? Sí, tenemos un mensaje. ¿Verdad que sí? Como iglesia hay un mensaje o no hay un mensaje, hermano. ¿El mensaje cuál es? Aquí te lo pongo: el amor de Dios y la salvación por la fe en Cristo. La gente debe de saber que en Jesucristo hay perdón, salvación y vida eterna. La gente debe de saberlo. Y entonces, ¿qué debemos hacer con ese mensaje, hermano? ¿Guardarlo? ¿Esconderlo? ¿Qué hay que hacer, hermano? Llevarlo a la gente, decirle un mandato, públicalo, díselo a la gente, hácelo saber. Pero, hermanos, nosotros queremos hacerlo saber a través de los grupos pequeños nada más. Los grupos pequeños no llegan a todos los lugares. Queremos hacerlo como una campaña. En la campaña, ¿cuánta gente llega, hermanos? Aquí en esta ciudad, aquí en Curazao,
Pastor, ¿cuántos habitantes habrá? Solamente la ciudad. Pues digamos que la ciudad que abarca toda así, 20,000. Imagínate 20,000 habitantes. Hermanos, si hacemos una campañita de donde van 15 visitas, 10 visitas y otra campaña en el año, otra el año que viene otras 2 campañitas y así en campañita, ¿cuándo le vamos a dar el mensaje a estos 20,000? ¿Cuándo? Como para cuándo se les ocurre que vamos a terminar de predicar este evangelio. O en grupos pequeños, sí, que visitamos al vecino de la hermana y también trae a su vecino por acá y unos cuantos hacen aquí obra, el grupito crece y todo lo demás. Te pregunto, ¿cuándo vamos a llegar a los 20,000? A los 20 millones. Bueno, 20,000, perdón. A los 20,000. ¿Cuándo vamos a llegar a los 20,000? ¿Comprendes? Entonces, este mensaje hay que publicarlo y una razón poderosa para hacerla son las publicaciones, hermanos. Nosotros no vamos a llegar nunca a las oficinas de gobierno, a los lugares turísticos, a los grandes hoteles. Nosotros no vamos a hacer en el piso número 20 una campañita de barrio allá. No lo vamos a hacer nunca. Pero los libros y las revistas sí pueden entrar a esos lugares. Por eso es que Dios se ha valido de las publicaciones. El Señor. Ahora fíjate algo más. Cuando la iglesia fue herida de muerte, ¿se acuerdan ustedes? En 1844 pasó algo en 1844. ¿Qué pasó, hermanos? A ver si ustedes leyeron historia denominacional. ¿Qué pasó en 1844? ¿Y por qué fue el gran chasco? ¿Por qué? Fue una interpretación equivocada de la Biblia. Y cuando el gran chasco pasó, la iglesia se fragmentó, se dividió. Los miembros se desanimaron. ¿Se acuerdan de esa historia? Lean ustedes en Elena de White. Dice que la gente ya no quería escuchar nada, se sintió engañada, se sintió traicionada, porque muchos vendieron sus posesiones, se confesaron sus pecados y la gente ya no había manera. Pero cuando ya el pueblo parecía que no más iba a avanzar, el Señor tiene control de su iglesia, hermanos. En 1848 mandó este mensaje y después dice Elena de White: después de salir de la visión, le dije a mi esposo, tengo un mensaje para ti. Has de empezar a imprimir un pequeño periódico y enviarlo a la gente. Será pequeño al comienzo, pero a medida que la gente lo lea, te enviará medios con los cuales imprimir y será un éxito desde el mismo principio. Saldrán rayos de luz que habrán de circuir el globo. Tremenda declaración, hermano. Mira, el Señor me ha dicho, eso fue en el año 1848. La única manera, el chasco fue en 1844. 4 años después, para que el grupito pudiera fortalecerse, Dios usó este medio, las revistas y los libros. Y de ahí salió la primera revista que ustedes conocen, que se llamó La Verdad Presente. Fue la primera revista que el pastor White publicó. Y salió la primera revista y los miembros comenzaron a visitar en 1848. Y entonces, mira, ahí están los miembros orando por la revista que empezaba a circular. Y eso avanzó. Y en el año de 1849, ahí está, te traje esa copia. ¿Qué creen? El pastor White imprimió la primera revista que se llamó The Present Truth, La Verdad Presente. 1849. Ya llevamos 3 fechas importantes. El gran chasco, 1844. ¿Qué hizo el Señor? Mandó una visión. ¿En qué año? 1848. La primera publicación nació ¿en qué año? 1849, la primera publicación. Y empezó la iglesia a trabajar y a trabajar. ¿Qué creen, hermanos? El grupo llegó a hacerse grande y en el año de 1862 se organizó como Iglesia Adventista del Séptimo Día y se le puso nombre. 1862. Ahí está. Ahora fíjate, salieron muchos grupos religiosos en esa época. Mira, todos esos nacieron, mira, todos. La Asociación Evangélica Americana, los Cristianos Adventistas, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Vida Adventismo, la Iglesia de Dios del Séptimo Día. De ese grupo de 1844 salieron estos grupos. Y mira, en el año de 1890 se hizo un recuento de cómo iban estos grupos religiosos. Y ahí está, mira.
La Asociación Evangélica Americana tenía 1147, los cristianos adventistas 25.816, la Iglesia de Dios 2.872 miembros, y la Iglesia Vida y Adventismo tenía 1.018, la Iglesia de Dios del Séptimo Día 647, y los adventistas, ¿cuántos creen que éramos? En esa fecha de 1890 éramos 28.891. ¿Gracias a qué se mantuvo la iglesia y creció más la iglesia? ¿Gracias a qué, hermanos? Las publicaciones, hermanos. Nosotros somos resultado de las publicaciones. Ahora, Pastor Q, yo no recuerdo aquí también entró la obra por publicaciones, ¿o no? Claro, ¿sí? ¿En qué año fue eso, Pastor, aquí? 1924 también entró por las publicaciones, hermanos. Ahora fíjate, se hizo otro recuento en el año 2010, a ver cómo iban estos grupos. Y mira, hermano, la Asociación Evangélica Americana desapareció. Los cristianos adventistas crecieron a 27.590. La Iglesia de Dios a 5.688. La Iglesia Vida y Adventismo desapareció en 1964. La Iglesia de Dios del Séptimo Día avanzó a 15.749. ¿Y los adventistas, hermanos? En el año 2010 rebasábamos los 14 millones de miembros, hermanos. ¿Notan? Por eso es que la iglesia se hizo más poderosa, hermanos. Ahora fíjense, hay algo más interesante todavía. Ahí está. En 1850 la revista La Verdad Presente se convirtió en la revista adventista del Séptimo Día, la revista adventista y el Heraldo del Sábado. En 1852 el pastor White compró una primera imprenta. Esta fue el primer lugar de la primera imprenta que se hizo en 1860, y en 1860 recibió su nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día y se organizó en 1863. En otras palabras, ¿sabes qué te acabo de decir ahora? Que la Iglesia Adventista, de la cual ustedes son miembros, nació y creció por las publicaciones. Hermanos, si nosotros nacimos de las publicaciones, ¿por qué no leer más publicaciones? ¿Sabe por qué hay muchos grupos disidentes? Porque los miembros no leen. ¿Sabes por qué hay muchos miembros infieles? Porque no leen. ¿Sabe por qué muchos miembros no son misioneros? Porque no leen. ¿Sabe por qué no devuelven sus diezmos, sus ofrendas como debieran? Porque no leen, porque no estudian, porque no se preparan. Los miembros que estudian su Biblia, su lección, que toman en serio su compromiso con Dios y con la iglesia, son miembros fieles, hermanos. Las publicaciones juegan un papel muy importante en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora bien, aquí están los países y los años en que entró el mensaje, algunos de ellos en la división. No he puesto todavía aquí a Curazao, pero bien lo puedo poner con su banderita también allí. Ahí está. En todos estos países entró la obra por medio del colportaje, o por medio de los libros, por medio de las publicaciones. Ustedes recordarán específicamente en Haití. En Haití es una de las que me gusta contar. En Haití, ¿saben ustedes cómo entró el evangelio, hermanos? Resulta que el pastor Lauro estaba en Inglaterra. Lean la historia denominacional. Estaba en Inglaterra y se le ocurrió una brillante idea al pastor Lauro. Mandó un montón de libros. ¿Sabes de cuál? Del conflicto de los siglos. En un barco lo mandó a Haití, hermanos. Pero los mandó sin destinatario, sin saber a quién. Llegó el tonelaje de libros y lo bajaron ahí en la aduana porque dijeron, alguien lo va a venir a reclamar. Y cuando vengan a reclamarlo, pues ya les cobramos todo. Hermanos, y pasó un mes y nadie vino. Y los de la aduana llamaron al sacerdote católico y le dijeron, miren, aquí mandaron unos libros, pero no sabemos de quién son. Y parece que son libros religiosos. Si quieren, se los regalamos. Y dijo el cura, démelos pues, se los voy a regalar a todos los miembros. ¿Para qué los voy a hacer? Hoy en día, mi pastor, la iglesia que más miembros tiene en toda la división son los haitianos. Son casi 500,000 de adventistas del Séptimo Día en Haití, hermanos.
La literatura gana almas, hermanos. ¿Creen ustedes que es importante que ustedes promuevan las publicaciones dentro de la iglesia, hermanos? Sí, por eso es que están aquí nombrados. Esa es la primera razón que les he puesto aquí. Y mira, hoy tenemos 63 casas publicadoras. Hay el lenguaje en 310 lenguas e idiomas impresos. Se predica el evangelio en 803 lenguas en forma oral, 281 revistas periódicas, de las cuales Prioridades es una de ellas, 47,000 corportores hasta el 2015 y 151 millones de dólares en ventas anuales por medio de los corportores. La obra de publicaciones de la iglesia es grande, hermanos, pero podemos hacerla más todavía si nosotros hacemos nuestra parte. Las palabras escritas, perdón, es la segunda razón, hermanos. Ahí está. Un escritor dijo que las palabras en el agua, pero el escritor graba sus palabras en la piedra. Un sermón puede ser predicado y pronto olvidado, pero un libro permanece. Un libro permanece. Y entonces los libros que se distribuyó la iglesia adventista siguen ganando almas, hermanos, incluso 50 años atrás, y sigue ganándose almas con las publicaciones adventistas. Ahí ya está. Dice Elena de White: es verdad que después de haber comprado los libros, muchas personas los guardarán en su biblioteca o los dejarán sobre la mesa y rara vez los leerán. Mas Dios, ¿qué pasa, hermanos? Cuida de su verdad, y llegará el tiempo cuando esos libros se buscarán y se leerán. Nuestro trabajo entonces, ¿cuál debe ser, hermanos? Hermano, rotarte, comparte. Ay, pero es que no se convirtió nadie. Eso no te preocupe a ti. Esto es obra del Espíritu Santo. Tú repartes, es como la semilla que siembras. Tú ve y haz el huequito y pon la semilla. El que siembra la semilla es tu trabajo. El que crezca y se llega a ser una espiga que dé fruto, ¿de quién es? Eso es de Dios. Y lo mismo pasa con las publicaciones. Entonces compártela. Entonces dice Elena de White: más de 1,000 personas se convertirán en un solo día, la mayor parte de las cuales adjudicarán sus primeras convicciones a la lectura de nuestras publicaciones. Hay mucha gente que va a decir: yo soy adventista gracias a las publicaciones que un día alguien hizo el favor de darme de esa iglesia. Y ahí está, hermanos. Y ya les hice esta comparación alguna vez. Yo creo que ya la vieron la mayoría, pero si no, les voy a hacer una pequeña comparación ahora, porque creo que algunos de ustedes es la primera vez que nos vemos en una reunión. Mira, en el año, una comparación de 3 grupos religiosos en Estados Unidos. Aquí le he puesto, mira, 3 grupos religiosos en Estados Unidos. ¿Quiénes son los religiosos? Los adventistas, los mormones y los testigos de Jehová. ¿Lo vieron, hermanos? Estoy haciendo una comparación en Estados Unidos. Los adventistas comenzamos ¿en qué año, hermano? Los mormones y los testigos. Ustedes saben que un testigo de Jehová, más bien un ex-adventista, fundó los testigos de Jehová. Ustedes saben esa historia. Así que nosotros nacimos antes que ellos. Ahora fíjate, en 1970 los adventistas éramos 700,000 en Estados Unidos. Y en 1995 éramos 880,000. ¿Cuánto crecimos en 25 años, hermanos? 25.71%, ahí está. Pero los mormones, que nacieron en 1830, en 1970 eran 2.185.800. Y en 1995 eran 4.430.000. ¿Cuánto crecieron ellos? Más del 100%, se duplicaron pues. Pero miren los testigos ahora, los testigos de Jehová que nacieron de nosotros en 1872, en 1970 en Estados Unidos ¿eran cuánto? Y en 1995, ¿cuánto crecieron ellos, hermanos? A ver. Le hago una pregunta a raíz de este examen. ¿Quiénes crecieron más? ¿Quiénes crecieron menos? ¿Les gusta quedarse en la colita a ustedes, a la catedral? Ahora les pregunto,
¿Por qué crecieron más los demás que nosotros como adventistas? ¿Por qué? Porque nosotros dejamos de hacer lo que empezamos a hacer desde el principio. Dos cosas hacíamos al principio. Los miembros hacían mensaje de casa en casa y número dos, llevaban la literatura de la iglesia para compartirla. ¿Saben ustedes que eso es exactamente lo que hacen los mormones y los testigos de Jehová? ¿Lo siguen haciendo? Y nosotros, hermanos, cuando nos dicen hay que distribuir 20,000 libros en Curazao, ¿por qué no venden libros a la fuerza? Es andar comprando libros, puro negocio. No aquí, allá. Aquí también, hermana. Yo no sé, yo no me he escuchado, pero yo digo para que no se parten. Los pastores dicen, es que los miembros no quieren. Hermanos, ¿cuándo va a conocer estas 20,000 gentes de Curazao el mensaje de Dios si no es con las publicaciones? Pero ese es solamente un lado. Ahí está, hermanos. Miren, ahí está la muestra de esto. Pero ahora fíjense, todavía hay algo más. Ahora los testigos de Jehová, hermanos, son poderosos en el mundo con sus publicaciones. Los testigos de Jehová, fíjate, circulan sus revistas en 140 idiomas en el mundo. ¿Sabes cuántos atalayas venden? 614,832 en el mundo. ¿Y sabes cuántos despertar? 540 millones. 500 y 614 millones. Y tú para comprar la revista, yo no voy a que la secreción porque no tengo dinero, soy pobre. Yo sí la compro, pero que me la hagan en papeamento. ¿Te la hacemos en papeamento? Ahora no tengo dinero. ¿No es así? Yo nada más una, hermano, porque esta vez no voy a que nada más una. Vamos. 614 millones. ¿Y cuántas hacemos aquí? Como 10,000 papeamentos, no sé cuántas son. 10,000 de prioridades, yo me acuerdo, 10, 12,000. 5,000 por mes. 5,000 por mes. 5,000. Qué bonito sería, hermanos, de que los miembros de iglesia consuman como los testigos de Jehová. ¿Saben ustedes que los testigos de Jehová compran la revista? No les regalan, hermano. Ellos invierten su dinero en el Señor. Por eso cuando llegan contigo los testigos te dicen, aquí le dejo esta revista y todo, ¿y cuánto cuesta? Te dice, cuesta 5 florines. Por decir algo, estoy hablando un ejemplo X. Cuesta 5 florines. Entonces, no tengo 5 florines ahorita y todo. Dice ellos, no se preocupe, quédese con la revista y ya se la regalo, no pasa nada. Hasta uno se siente mal, ¿verdad? No se preocupe, yo se la regalo. Y literalmente te lo está regalando, porque esta persona lo compró para regalar. Si le das más, si le pagas la revista, va a comprar más para darle más a otros. Y si no se lo pagas, de todos modos ella ya lo pagó por ti. Pero a nosotros nos cuesta. Qué tristeza me da. Nos cuesta consumir las revistas prioridades. O no batallan los pastores, mi querido tesorero. Los miembros no pagan. Pero no hablo de ustedes, hablo de los de allá que no vinieron. Los miembros no pagan la revista, no la quieren, no sabemos qué hacer con tanta prioridad. Pobre pastor. Porque necesitamos. Revisca ha hecho un gran trabajo, me consta. Hasta lo han mandado por medios electrónicos, ¿no, Revisca? Por Facebook y todos los hermanos que se la muerden la revista, hombre. Y debiéramos hacer este trabajo y debiéramos apoyar esa gran iniciativa. Ahí está, hermanos. Esta es otra comparación, pero voy a poner ahora a la iglesia adventista más en alto, porque estaba muy bajito, estamos muy aplastados, hermanos. Para compensar voy a poner un poquito de arriba, ahí va. Voy a poner aquí en 4 países, a los 3 mismos de hace rato, ¿ok? En Estados Unidos, 891,979. Los mormones, 404,430,000. Y los testigos, 2 millones. Hasta el año 2010. Ahora fíjate lo que voy a hacer. Ahora aquí está otra religión. Esta otra religión
En Inglaterra, por ejemplo, miren, los adventistas son ¿cuántos? 20,000 en Inglaterra. Los mormones son 120,000. Y los testigos, 146,000 en Inglaterra. Ahora te digo otra religión. Aquí te va. Brasil, hermanos. En Brasil hay 1,018,000 adventistas, 437,000 mormones, 528,000 testigos. Ahí están, hermanos. Y por ejemplo, te puse otro aquí por cualquier cosa. ¿Sabes tú por qué? Ahí está, creo que faltó Filipinas. Ahí está, en Filipinas son 885,000 adventistas, 300,000 mormones y 132,000 testigos. ¿Dónde somos más nosotros, hermanos? ¿Dónde somos más? ¿Y por qué? Ahí está la razón abajo, mira. Brasil y Filipinas, ¿qué cosa? Tienen el más fuerte programa de publicaciones de la iglesia adventista en el mundo entero. Donde las publicaciones son fuertes, la iglesia es fuerte. Donde las publicaciones son débiles, la iglesia es débil. ¿Y ustedes qué piensan, hermanos, de Curazao? ¿Quieren que sea fuerte o débil? Entonces hay que meter más que publicaciones en general. Cuando hablo de publicaciones en general, hablo más matinales o matutinas, más lecciones, más libros, más revistas, más colportores, más estudiantes, más misioneros. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Sí, gracias. Pero déjame ver, por favor. Gracias. Muy amable, aprecio mucho, muy amable. Ahora, fíjense, hermanos. Les voy a decir algo más, porque apenas comenzamos. Número 3. ¿Por qué se necesitan las publicaciones? Porque es el plan de Dios para salvar a la humanidad. De esta forma Dios planificó hacerlo. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Dice, mira, la obra del colportaje, ahora por los colportores, propiamente conducida, es un trabajo misionero del más alto orden. Hermanos, hay que proliferar el trabajo en favor de los colportores. Luego dice, la prensa es ¿qué cosa? La prensa es la literatura escrita. ¿Es qué cosa dice? Un poderoso instrumento en el cual Dios ha ordenado para ser combinado con las energías del predicador viviente. Es decir, cuando la gente lee y escucha, la gente es más fiel. Por eso es que hacemos las matutinas y las lecciones de la escuela sabática. Es bueno ir a la iglesia, pero escucha un sermón y te olvidas. Pero si lees cada día tu escuela sabática y lees tu Biblia y lees tu lección, entonces si lees tu matinal o tu matutina, pues Dios va fortaleciendo en ti la fe a través del escrito. Por eso es que las dos cosas hacen así. Ahora fíjate, en el monte Sinaí Dios habló y escribió lo que te decía hace un momento, la palabra hablada y la palabra escrita. Por eso le habló a Moisés y le escribió con su propio dedo en los mandamientos del Señor. Entonces ahí está, dice que la obra de colportaje es sagrada y los que se dedican al colportaje no deben tener pensamientos corruptos. Pero número 4, ¿por qué se necesita la obra de publicaciones, hermano? Porque es un ministerio personal insustituible. Es decir, se necesita que los miembros de la iglesia vayan de casa en casa distribuyendo los miembros de la iglesia. Y ustedes son los que presentan la verdad para que los miembros la adquieran y compartan los libros. Ustedes son, fíjate cuál es la misión de una persona que hace este trabajo, de un colportor y de una persona que hace el trabajo como ustedes. Distribuir literatura, inscribir a cursos, invitar intereses, visitando reincidentes, orando por los clientes, impartiendo estudios. Llevan un mensaje de una casa a otra y dirigen un mensaje a las personas en un momento oportuno, y va a ser una obra de trabajo personal. Fíjate si tuviéramos nosotros gente, hermanos. Ustedes son directores, pero ustedes van a trabajar de la mano con la iglesia para tener más colportores. Les voy a explicar cómo es esto. Mira, si tuviéramos todos estos colportores aquí, nosotros aquí, hermano, como fue el pastor White, 40 colportores, más 15 estudiantes, más 15 ocasionales, ¿cuántos hay ahí ya? 70.
Si cada proportor visitara 10 hogares por día, ¿cuánto fueron? 700 por día, 14,000 por mes y 168,000 hogares al año. Hermano, ¿quién más puede hacer eso? Tremendo poder que tendríamos. Mi presidente, si tuviéramos tan solo esos 50 proportores activos aquí, oígame, pero de esos buenazos, de esos que no se rajan, pues de esos valientes, de esos que hablamos en la mañana, entregados, consagrados, emprendedores. Oígame, si visitaran 700 hogares por día, 14,000 y 168,000 hogares por año, hermano, por año le estarían dando vuelta a todo Curazao, por cada año. ¿Te das cuenta del potencial que podría ser? ¿Qué bendición sería esto para la iglesia? Entonces, número 5, ¿por qué necesita el Señor la obra de publicaciones? Porque se necesitan alcanzar lugares donde los pastores no pueden llegar. No hay manera de llegar. ¿Y cuáles son estos lugares? Míralos aquí. Dice ella, nuestros impresos debieran ir a todo lugar. Hay muchos lugares en los cuales no puede oírse la voz del predicador. Lugares que pueden ser alcanzados únicamente por nuestras publicaciones. Únicamente. ¿Y cuáles son estos lugares? Míralos allí. Ahí están. ¿Cuáles son estos lugares? Míralos. Centros de negocios, hermano. A ver, vamos a hacer una campañita de barrio ahí en aquel piso del Centro Mundial de Negocios. ¿Se puede? Ni quien te deje entrar ahí. Pero ¿puede entrar una revista o un libro nuestro? Sí. A todo rincón, hermano. Nosotros lo hicimos aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México. Esta es la foto del World Trade Center. Repartimos 350,000 libros en 3 horas por 3,500 hermanos. Oígame, todo eso que pasaban con corbata, con saco, toda esa gente que anda convulsionada porque la bolsa va cayendo y van entrando y todo, les damos los libros, revistan los libros, todas las secretarias, los ejecutivos, todo el mundo pidiendo sus libros, hermanos, con grandes resultados para la gloria del Señor. Nosotros no vamos a poder predicar hasta allá, pero como entran y salen, y ahí alrededor hay restaurantes, hay negocios, oficinas, todo lo demás, peinamos todo, hermano, para predicar. Qué bonito, güey. A mí me gusta siempre ir a caminar allí, ¿cómo se llama? En el centro de donde está ¿cómo se llama? El puente ese que atraviesa con Punda y otra banda. Yo digo, hermano, ¿cuándo vamos a ir a predicar esa zona? A ver. ¿Cuándo? ¿Quién lo va a hacer? ¿De quién es responsabilidad esa zona? ¿De Aruba? Pregunto. Digo, no me voy a decir que sí, hermano, me espantaría yo. ¿De Bonaire? ¿De quién es responsabilidad de ir a evangelizar a esa gente? De Curazao. ¿Y quién es Curazao? Hermano, ¿y cuándo vamos a hacer algo por esa gente? ¿Qué pasaría si nos uniéramos? ¿Cuántos adventistas vemos aquí, pastor? 7,000 adventistas aquí de Curazao, hermano. Nos juntamos todos y nos vamos a otra banda y Punda y le damos a toda esa gente de gobierno y de todas las oficinas y los restaurantes y los negocios. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Creen que habría buenos resultados para esta iglesia o no? ¿Y por qué no lo hacemos? Es que el presidente no ha dicho nada. Es que mi pastor es un flojo. Eso sí es lo que dicen los miembros. Si el pastor quisiera, tal vez que sí se puede. Pero es que Relisca no nos anima. Pregunto, hermanos, ¿se puede o no se puede, hermanos? ¿Creen ustedes que podemos hacer un buen plan? Por eso es que están ustedes en la iglesia como directores de publicaciones. Necesitamos que animen a los miembros que no quieren nada con las publicaciones. Hace muchos años nuestra iglesia leía más que ahora. Ahora mira, pueblos y montañas también. Hay tantos lugares apartados, hermanos. Qué bonito es ir a predicar el mensaje a esa gente. Qué bonito es llevarle el mensaje a la gente. Mira, ahí están nuestros queridos misioneros. Líderes políticos. ¿Quién les va a llevar el mensaje a estos líderes políticos, hermanos? Antes que se mueran, antes que los maten. Aquí mataron a uno, ¿no? Mataron a uno, ¿no, pastor? Yo leí por ahí que había matado a un primer ministro, ¿qué cosa era? Era un parlamentario. Imagínate, antes que se mueran hay que llevarle el mensaje, hermanos.
Tenía fotos, yo creo que por eso le hicieron daño pobre, ¿no? ¿Cuánta gente? Mira, ahí están hasta gente, cantantes importantes. ¿Quién le va a llevar el mensaje a esta gente, hermanos? A los de la iglesia católica, de los evangélicos, presbiterianos, pentecostales, bautistas, mormones. ¿Quién le va a llevar el mensaje adventista, hermano? Cuando venga el Señor, ¿qué le vas a decir? ¿Por qué no le llevaste el mensaje a todos ellos? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vamos a decir? A ver, dígame. Todos estos, mira, murieron porque ustedes estuvieron tantos años en Curazao y nunca le fueron a predicar a esta gente por nada. ¿Quieren ser responsables de eso, hermanos? Algo tenemos que hacer, ¿no les parece? Por esa razón es que el Señor necesita esto. Mira, estas tremendas iglesias católicas, a los hospitales, a los negocios. Hermanos, alguien necesita llevarle el mensaje. Un libro, una revista puede hacer la diferencia para con esta gente. Este es un hermano venezolano que trabajó muchos años, y este es otro mexicano. Número 6, colaboradores con Dios. ¿Por qué necesita el Señor las publicaciones? Porque somos colaboradores con los pastores y con Dios. Ahí está, mira, ¿ven? Es totalmente igual a la obra del colportor cuando hace un trabajo consagrado para la gente, para Dios, de igual aprobación celestial, ocupa una posición igual, y el Señor llama a todos ellos a que hagan un trabajo. Mira, ¿qué le pasa a una iglesia cuando reaviva el aspecto espiritual con las publicaciones? Mira, la iglesia se reaviva espiritualmente. Qué bonito. Yo te digo porque acabamos de hacer unas. Ahora, fíjate que dentro de pocos días, pastor, el 11 de mayo, Chiapas es un estado de México, una partecita de México. ¿Sabes tú cuántos libros misioneros va a repartir en un solo día? 2 millones de libros misioneros en un solo día, hermanos. Me reuní con todas las asociaciones poderosas que hay allí, y todos como un soldado dijeron: vamos a ganar a Chiapas para Cristo. Amén. Llegó el tiempo, vamos a entrarle, pastor. Y le entramos al proyecto, hermanos. 2 millones de libros en un solo día. Toda la iglesia unida como un ejército, hermanos. Qué bonito va a ser ese día. Se reviva la hermandad, cada día que se procura hacer ese trabajo. Número 2, une las iglesias hacia el objetivo de ganar almas también. Se une la iglesia, se reaviva pues con el evangelismo. Se fortalece el fervor de la obra misionera. Y otra razón por la que se fortalece la fe de los miembros también. Cuando hay obra misionera, cuando hay actividad, cuando hay movimiento en la iglesia, los miembros son reavivados, hermanos, son fortalecidos, son de veras que les va mejor a la iglesia que trabaja. Por eso me gusta a mí este trabajo misionero, porque Dios bendice mucho, y entonces el resultado será una iglesia próspera, una iglesia que prospera, una iglesia que le va bien, una iglesia que camina. Entonces, hermanos, finalmente el Señor va a acompañar a cada uno de los que reparta este evangelio. El Señor nos va a acompañar, el Señor nos va a dirigir, porque el Señor va al frente de la obra. Por eso pongo este pensamiento que ya lo he puesto 3 veces, pero que ahora lo voy a repartir otra vez. Dice: hay mucho que hacer para impulsar la obra de Dios. Dice Elena de Guay: se me ha indicado que la obra de colportaje ha de revivir y ha de ser llevada adelante con éxito creciente. Esta obra del Señor, y los que la emprendan con fervor y diligencia recibirán una bendición. Ahora, hermanos, ahí he puesto unas invitaciones que le hago a los líderes de la iglesia, que hagan un trabajo en favor de este grupo, pero yo creo que el Señor necesita la obra de publicaciones. ¿Cómo ven ustedes, hermanos? ¿Se necesita en este tiempo? Sí. Les voy a pasar unos videitos. ¿Cuántos minutos me quedan? Para saber que si paso los videos de una vez ahora. 10 minutitos. En estos minutos te voy a pasar un video. Se hizo chiquito este asunto y ya no puedo. Mira. Acabo de estar ahora en Cuba y pasó lo siguiente. Mira, aquí está.
te paso estos pequeños videitos que hice para, por ejemplo, te voy a pasar esta parte que yo creo que quiero que conozcas. El libro para este año, el libro misionero, ¿lo conocen el libro misionero, verdad? ¿No? Este año va a ser lo que viene. A ver, ¿qué quieres saber? 18. Ya estamos en 19, porque para este año. No sé. Ok. No me espanten porque entonces no hablo. El libro misionero, ¿han participado del libro misionero? Uno chiquito que cuesta poco. ¿Cuánto vale ese libro, mi pastor? Aquí, yo no sé de eso, no. Un florín. Eso es un regalo prácticamente. Un florín, hermanos, eso es como 25 centavos de dólar. ¿Cuánto es eso? 50. 50 centavos, eso tiene un florín, hermano. Ahora fíjate, el libro para este año se llama Esperanza para las familias de hoy. Pero te voy a explicar de qué trata el libro. Nosotros, hermanos, como iglesia, hemos perdido la batalla en favor de las familias. Me da pena decirte eso. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Hemos perdido la batalla. Te voy a explicar por qué. Mira, antes, los matrimonios de antes, mi pastor, aguantábamos vara, y no importa cómo nos fuera, hermano. Ahí jalones y estirones, pero ahí nos mantenemos. Por una razón, hemos entendido que nos casamos delante de Dios. Y el matrimonio es sagrado. Y así lo hemos aguantado, hermano. Pero las generaciones de ahora, ¿qué pasó, hermanos? No aguantan nada. ¿Y quiénes son las generaciones de ahora? Nuestros propios hijos. Ya no aguantan. Por una u otra razón, nos divorciamos. Incompatibilidad de caracteres. ¿Ya? Se nos acabó el amor. Mira qué chulito, ¿sabes? Sí, se acabó el amor así de rapidito. Pero hermanos, ya no hay ese respeto a la santidad de la familia como la tuvimos alguna vez. Pero eso no es lo peor, hermanos. Lo peor es que también ahora nacieron otros grupos contrarios al matrimonio. Y esos han estado proliferando. Pero hermanos, ya hasta hicieron su bandera de colores. Oiga, el mundo los felicita, los alaba. Qué bueno que salieron del closet, dicen. Qué vergüenza, hermano. Hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres. Terrible. Hermanos, los libros que se están preparando ya en diferentes países del mundo enseñan, fíjate lo que te voy a decir, enseñan que la sexualidad es opcional. Opcional. ¿Qué quiere decir eso? Que si naciste hombre, te puedes hacer mujer y que se meta contigo. Y si naciste mujer, hazte hombre, tampoco pasa nada. Eso es opcional. Como hayas nacido, es una cosa. Como quieras ser, es otra cosa. Y le pregunto a ustedes, hermano, ¿quién está haciendo algo por las familias de la iglesia, por los hijos de la iglesia, por ayudar a la gente a esto? ¿Quién está haciendo algo? Ni todos. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo por la sociedad? ¿Quién les está diciendo a esa gente? Ustedes están haciendo contrarios al plan de Dios. ¿Quién le dice? Las constituciones se cambian, los políticos los apoyan. Ya no pueden negar estas cosas, hermano. Yo voy a tremendos eventos de jóvenes que me invitan para predicar. Y he ido, pero yo casi no hablo de estas cosas porque me dan miedo. Hermano, yo hablo en contra de los homosexuales, alguna cosa que diga yo, van y me demandan, hermano. Y me va a levantar la policía ahí por andar hablando de, oígame, pero si yo hablo del matrimonio, de la santidad, a nadie le importa eso, hermano. Tremenda declaración es. Entonces ya no sabemos qué es bueno y qué es malo, hermano. Hablo de las generaciones nuevas. ¿Creen ustedes que ha llegado el tiempo, hermano, de decirle a los políticos, de decirle a la gente que no cree y no conoce de Dios? ¿Creen que ha llegado el tiempo de hablarles del plan de Dios con las familias? Amén. Este es el momento de hablar a la gente, hermanos. Por eso nació este libro, Esperanza para las familias de hoy. Tenemos que decirle a la gente que se divorció por alguna razón, hermanos, que hay esperanza para sus vidas también y que pueden restituir sus vidas otra vez. Que hay esperanza a los que no se casaron. Hay muchos que no se casaron, hermanos. Hermanas, gente que viven solos, que dicen, yo no sé ni por qué me casé, viven con un complejo, con un dolor. ¿Quién está haciendo algo por esa gente, hermanos?
alguien que le fue mal en el matrimonio, que necesita un apoyo moral, ¿quién le está ayudando? Este libro es para esa gente, para darles esperanza, para darle fortaleza espiritual y para decir, mira, no todo está acabado, el plan de Dios te contempla también a ti. Te pregunto, ¿creen ustedes que vale la pena distribuir este libro, hermanos? ¿Cuántos libros debiéramos repartir en Curazao, hermanos? ¿Cuántos, hermanos? Muchos libros, en muchos hogares, a muchas familias. Y aquí vamos a repartir como unos 50,000, me ha dicho el pastor Q. Pero hermanos, en estos 3 países nuestros que nos corresponde comunión, tenemos que hacer sonar la trompeta de Dios, hermanos. Miren qué hacen otros. Hijo, ¿dónde está el sonido? ¿Tenemos sonido ahí? Sí, ¿verdad? Yo quiero que se lo ponga porque voy a poner los videitos. ¿Dónde está el chico? Pon el sonido a mi computadora, hijito. Conecta el cablecito del sonido porque voy a utilizar un video. Entonces, miren, ahí están los libros que hemos hecho en estos 10 años. Estos ha hecho Gema y estos son los que conocen ustedes que ha hecho Yatpa. ¿Se acuerdan? Estos libritos los han visto, son los de Yatpa, los anteriores son los de Gema, porque las dos son casas publicadoras de la Iglesia Adventista. Y entonces, en estos 10 años, fíjate hermano, en estos 10 años hemos repartido más de 400,000 millones de libros en el mundo entero, gracias a este esfuerzo de los libros misioneros. Y nosotros pues queremos que estos libros circulen, porque hay que sembrar la palabra de Dios con la literatura, alcanzar nuevos lugares. Eso es lo que hace el director, hermano, de publicaciones. Aquí está, hijito, ve, ponle aquí el del sonido si puedes. Mira, aquí está el boquito. Por aquí está el boquito. Ahí está. Ese boquito, ponle el del sonido. ¿Con eso puede entrar el sonido ahí? Ah, bueno, ok, está bien. Si eso es así, no tengo ningún problema. Pero mantente pendiente mejor para que me ayudes. Fíjense, los directores de publicaciones de las iglesias locales, hermano. Ustedes deben de ayudar a que la gente sepa que cuando participan en el proyecto de los libros misioneros, siembran la palabra de la literatura, alcanzan nuevos territorios, donde no hay iglesia, donde no hay lugar, van y siembran el libro, establecen nuevas iglesias, evangelizan ciudades grandes y pequeñas, despiertan la pasión misionera en los miembros, desarrollan amor por la literatura adventista y además imparten el evangelio en forma económica y eficaz. Organizar una campaña en un tremendo salón y que hay pantallas y equipo de sonido y transporte y todo, carísimo. Pero los libros misioneros, ¿cuánto valen? Es una forma de compartir el evangelio en forma económica. Por eso dice Elena de White, me ha sido mostrado que la prensa es poderosa para el bien o para el mal. Este instrumento puede alcanzar e influir en la mente del público como ningún otro método puede hacerlo. Qué bonita declaración, me gusta. En el año 2019 habrá esto. Y esto hablé de Cuba, aquí le debo poner lo de ustedes, pero ya no voy a decir esto. Dijeron, ¿sabe cuántos libros van a comprar los cubanos, hermano? 200,000 libros compraron los cubanos para repartir. Y en Cuba, hermano querido, para que tengan $1 para comprar el libro, yo sé lo que te estoy diciendo, hermano. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo acabo de estar ahí apenas la semana pasada, estuve en Cuba con mis hermanos, con todos los pastores, con todos los líderes de la iglesia, y compraron, mi pastor, 200,000 libros. A pesar de que ellos tienen problemas para conseguir los dólares, porque los libros cuestan igual que lo que cuestan ustedes. Ahora, hermano, fíjense, pero no voy a hablar más de Cuba. Ahí están los hermanos. Esto es en Costa Rica. Mira, este es el pastor Navarro, el pastor de Chiapas, el presidente. Mira cuántos hizo él el año 2016-2017. 5 de marzo del 2016, una experiencia maravillosa para la iglesia en Chiapas. Jóvenes, niños, hermanas, adultos, toda la iglesia involucrada en la distribución de 1 millón de libros. Paz para tu vida. Qué bendición extraordinaria para Chiapas. Eso fue en Chiapas. Pero te puedo contar de otros. Mira, por ejemplo, te cuento de Colombia. En Colombia, más de 2 millones de libros. ¿Sabes que el presidente de la Unión, el pastor Caicedo, hasta fue invitado al Congreso? Allá le dieron oportunidad para hablar en el Congreso, en el podio donde hablan solamente los senadores y los diputados. Ahí fue a dar el mensaje de la iglesia adventista. Mira, pero míralo, aquí está.
Este es el informe de Colombia. Bienvenido al informe de la Unión Colombiana del Sur, que demuestra el gran impacto causado por la distribución del libro misionero año 2016-2017. Dios permitió a través de este medio entrar a todos los estamentos gubernamentales, y la Iglesia Adventista se ha dado a conocer a través de este medio. Entrega del libro del año El Camino hacia la Paz. Alcances sin precedentes se han dado a compartir este libro de la pluma inspirada. Con una iglesia unida en el propósito de compartir la verdad y el Espíritu de Dios que abre las puertas, se ha podido llevar esta publicación hasta el Senado de la República de Colombia, la Cámara de Representantes, que permitió también unas cortas palabras del Dr. Caicedo en vivo. Para presentarle el aporte de la Iglesia Adventista en Colombia con respecto al proceso de la paz. Todos los diputados, senadores recibiendo el que libro hemos misionero. estado distribuyéndolo, hemos impreso más de 2 millones para Colombia, porque contiene cómo tener una paz inefable con resultados eternos. Aún al presidente de la República de Colombia le fue entregada una copia del libro. Colombia, más cerca de Dios. Pregunto, ¿se podrá hacer algo aquí en Curazao, hermanos? ¿Creen que podemos, hermanos? Yo también creo que podemos, y por eso es que estoy aquí, para animarle. Mira, este hermano, Jorge Bartolomé de Chiapas, es un hermanito sencillo, el hermano. ¿Sabes qué vende el hermano? Granola. No tiene ninguna empresa, hermano, nada, ni que se... ¿Saben qué es la granola, verdad que sí? Sí. Ah, bueno, porque en Colombia, digo, en Cuba les dije la granola y pensaron que era un grano. No sabían, o sea, no les llega, hermano, lo como ese, lo que ustedes comen acá, eso es imposible para un cubano. O sea, no se puede, yo no sabía, yo lo vine a entender después, cuando me dijo, pastor, pero ¿cómo? ¿Dónde agarramos nosotros que vamos a agarrar que arándanos, que nueces, que es? ¿De dónde? Aquí no llega nada de eso. Antes que llegue se va a agarrar el gobierno y aquí no llega al pueblo nada de eso. Entonces, tremendo. Bueno, pero en fin, granola. ¿Sabes cuántos libros compró este hermanito? Mira, ve. 10,000 libros misioneros del solito. 10,000 libros. Y yo lo entrevisté y le dije, a ver, hermano, cuénteme cómo le hizo. Me dijo, pastor, lo que pasa es que yo antes de vender granola vendía helados, nieves, o sea, como un carrito de nieves, nieve le llaman, o helados, ¿tú entiendes? Un carrito así en la calle vendiendo un conito así que le ponen una screen, ok, de ese. Y entonces dice, resulta de que yo dije, yo tengo que hacer mi labor misionera para Dios y lo voy a hacer. Y me comprometo con Dios, pastor, dice, y el año pasado pedí 5,000 libros. Y los pedí por fe, porque no tenía el dinero, pero como dieron tiempo para poder pagarlo, me comprometí con Dios. Pastor, junté el dinero, compré los libros y mi negocio prosperó más que nunca. Yo dije, ¿cómo no compré más libros? Porque Dios me dio en abundancia, por eso ahora compré yo solito 10,000 libros y Dios me ha bendecido grandemente. Este otro hermano, mira, te presento este otro hermano, se llama Jorge García de la Ciudad de México. Él es un hermano jubilado, pero no anda como los demás jubilados. Ya estoy viejito, ya estoy pensionado, ya estoy esperando que los opilotes vengan y me coman mañana. No, es un hermano activo, misionero. Este hermano se llama Jorge García. Mira, ¿sabes cuántos libros misioneros pidió? Ahí está, mira. Y le dije al hermano, lo llamé enfrente, yo, hermano, cuéntame, ¿qué como? Me dice, pastor, lo que pasa es que yo soy pensionado por el gobierno, pero me da una ofrendita el gobierno así. No, el gobierno no da dinero, pastor, una cosita de nada me da. Ahora tengo tiempo, pero no tengo dinero. Antes tenía dinero y no tenía tiempo. Y ahora tengo tiempo y no tengo dinero. Le llamé a mis amigos, le dije, yo tengo tiempo para ser un misionero del Señor. ¿Quieres colaborarme? Compré 5,000 libros. ¿Quieres colaborarme esos libros y pagarlos por mí, ayudarme para pagarlos? Y yo me voy a hacer una misionera de casa en casa, de casa en casa. Pastor, dice, mis amigos me dieron más que lo que yo necesitaba. Me mandaron, me ayudaron, pagué los libros y los he repartido de casa en casa. Estoy dando estudios bíblicos, estoy orando por los enfermos, estoy animando a las viudas, a los menesterosos, estoy haciendo la obra del Señor y Dios me ha dado salud y fuerza y bendición en todos los aspectos.
Y nosotros que tenemos todo, hermano, nos cuesta comprar los libros. Así que míranos, ahí está. Por eso trae la foto, ahí está el hermano haciendo lo que tiene que hacer. Y entonces miren, ahí están consagrando los libros en diferentes países en el mundo entero. Mira Brasil, ahí está la foto de Brasil, ¿eh? Esos son solamente los que trabajan en la librería, hermanos. Hicieron una fiesta para repartir los libros misioneros en todo su alrededor. Los mismos que trabajan en la casa publicadora. Qué bendición de Dios. De veras, ahí están, miren, los libros misioneros distribuyéndose en todos lados. Y miren estos, hasta los niños, hermano, eso es lo que me encanta. Mira, de casa en casa los niños repartiendo los libros también. De casa los niños. Y míranos ahí los conquistadores, mira cómo grita. Ahí estaban los niños listos para repartir, felices de la vida. Denme más, denme más, tenemos los libros tocando la puerta, los niños llevando los libros. Y los grandotes, ¿qué me dan? Ganas de felicitar a los hermanos. Esto lo hago para que no se duerman, hermanos, ¿ok? Para que no se me duerman mucho. Ahí está. ¿Quieren escuchar cómo gritan los niños? Mira, ahí te lo puse también. Y se van a repartir todos, hermanos, en el nombre de Dios. Qué bonita bendición, qué grande bendición. En fin, ahí están cuando las cosas se hacen bien. Vamos a dejar aquí, Renisca, en esta primera parte, y luego les voy a hablar cómo hacer un trabajo de éxito como director del Ministerio de Publicaciones de la Iglesia Local. ¿Les parece, hermanos? ¿Están felices? ¿Tienen sueño? ¿Quieren más? Bueno, vamos a seguir. Ok, hermano, por hermano, eu primeira parte. Nós queremos fazer a secção de perguntas. Mirando, se não tanta informação, nós recebemos. Minha pergunta está, quem tem perguntas? Não estou rende para eu. Se quiser para a minha parte, mas hermano, por contra, sim, para uma frente. Aqui conosco vai receber a base de workshop. Porque que nos vai receber para nos conduzir de igreja. Nós temos toda a informação aqui, nós fazemos sempre, mas aqui nos vai receber para a igreja, motivar a igreja, etc. So sempre tem algo que ensinar para pensar outro. Não tem vista aqui. Portanto, eu observo vai ter predicação em parte de aproximando se predicação. E se não busca publicação também para aguentar um cara ampliamente. Quando vai topar com o liderazgo e a situação aqui. Perguntar a eles se mais líder não participar, mostra mais, se vai mais força de mesmo direção. A ideia e a planta para cada líder de publicação, o misório PC, com o humano, pode receber a informação aqui para motivar a igreja. Essa é a ideia de capacitação, na verdade. O humano pode receber informação aqui, então passar over da igreja. Deus é material, não é por só, o humano pode receber para seguir motivando a mim. Quer evitar livremente para poder e lo vida motivar a maneira humana, sabe? Com Apple fornecedor. Deus é plano, tá assim. Que men toma a informação à verdade, romana recebe o material, então passa essa aqui over da igreja durante o inteiro ano. Tem mais pergunta? Español. Hermana, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? El director de publicación, su asistente. Por ejemplo, el ministerio personal tiene 10 minutos misionero, ¿verdad? Hace su... Ahora, en español. El director de publicación, en los 10 minutos misioneros, da lo que es la parte del ministerio personal. Ahora, Romano, para atrás, ¿entiendes lo que está pensando? Sí, mi pregunta es, el director de publicación con su asistente, hay el ministerio personal, líder del ministerio personal que tiene 10 minutos misioneros, creo que eso es a nivel mundial, ¿verdad, hermana? Sí. Está el líder también de comunicación que da lo que es los anuncios y eso.
publicación, yo personalmente no he visto en mi iglesia cómo se ha manejado eso. Mi pregunta es, ¿también lo debe hacer cada sábado? ¿En qué tiempo y cómo? Es una pregunta muy importante para mí y creo que para todos. Tengo una sugerencia, Nelisca. Antes que digas algo, tengo una sugerencia. La única forma, Pastor Q, como estamos haciendo en diferentes lugares, es que el director de publicaciones pase junto con el de ministerios personales a esta hora igual y se dividan el tiempo entre los dos para hacer un trabajo misionero, porque los dos se complementan. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo muy de acuerdo con el pastor Melchor Ferreira, que es el director de publicaciones del ministerio personal de la división. Los dos hacemos un partner. Él me necesita a mí y yo lo necesito a él. Entonces, pastor, pero lo podemos esto hacer oficial con un voto de la unión, que lo haga la división y que lo mande a todos los pastores y los ancianos, que los directores de publicaciones con los de ministerio personal se unan, uno para promover la obra misionera y el otro para promover las publicaciones. Pastor, eso no tiene mucha ciencia. En vez de darle 10, le pueden dar 12 minutos o 13 minutos y se dividen el tiempo cada uno para hacer la parte que le corresponde. Eso está siendo una bendición en muchos lugares. Pero hermana, eso dije yo una opinión. No estoy diciendo que así le van a hacer. Aquí en esta unión, la unión tiene la palabra final, cómo lo va a implementar junto con las administraciones de los campos locales. Solamente dije cómo están haciendo otros, para no agarrar otros 10 minutos más y se van quitando el culto divino, y entonces eso tampoco se puede hacer, pero sí se puede combinar. Y ese ideal que nosotros llega naturalmente, pero naturalmente piensa, esta depende de cada iglesia. Si nos puede llegar a caminar, pastor González a mencionar lo de ideal. Ahora que no pasó, nos tiene un día para luna de cada iglesia. Si no nos tiene ahora que no pasó. Pero a trove, esta depende de la iglesia. Después, de manera pastora mencionar, porque foto pasa que vira oficial, anterior debe algo reglamentado. Pero actual, esta depende de cada iglesia. ¿Pregunta? Si se hace una vez por mes, para llegar a mi iglesia dura 2 años y medio, porque son 35 iglesias. Si se hace una vez por mes a cada iglesia. Lo cual como te explica, el líder de publicación dentro de la iglesia debe ser sábado, luna de 4 sábados. Antes, el último sábado, que fue primer sábado de luna, el líder de publicación, então supose lá é 10 minutos missionário para apresentar o book, a promover prevista prioridade, a papel de publicação. 10 minutos. Que é não está confortável a mim, está passando dia para lutar de cada igreja, não. Desde essa é ideal. Com cada líder de publicação, todo ano por lo menos, me tem que mencionar que tem igreja que está se quase toda semana, como está a igreja. Ando de passo, atualmente, há que vive na prioridade que nós está passando de igreja. De passo, lá me se pergunta, Romana, tu está passando de vida de prioridade na nossa igreja? Não. Ok, lota ideal, quanto de Romana receber por mais telefone? Romana receber vídeo de por mais telefone, quando Romana está no Facebook, page de prioridade que nós temos. Ok? De como está mencionando essa pessoa, essa aqui está grande mudança para a humana também. Por exemplo, por estar sentar aqui como líder, pode pensar, minha parte forte não dá promover literatura da igreja. Para mim, para por uma individual, sim. Of the igreja não está sina, lá nós pensamos, sina estrito com hora, com praticamente, não dá nada momento para ir para o papel. Bota passa é vídeo de prioridade que nós temos de 30 segundos. Então, é vídeo mesmo promover isso mesmo. Então, esse romano pode ser dentro de hora de serviço, pode ser 30 segundos, não trabalha nenhum programa, assim. Claro que não. Quero ver, nós temos a facilidade aí. De passo, nós temos programa de prioridade. Quero ver, como a aluna, por subir, apresentar turma por 10 minutos, então, durante a inteira luna, turma por serviço, passa, é programa, passa, é vídeo só de prioridade,
E essa que facilita para o manança de revista prioridade e ajuda bastante a nossa promo. Tem um momento como maneira para todo mandar essa visa que não seja nem ideal que é mesmo tá, mas atualmente assim nós estamos trabalhando. Por assim, é nota gente ainda, Romana, não tem meu número, que não está ganhando o vídeo, acercando livremente. Ou sobre nosso Facebook page, prioridade que nós estamos no manda, mire. Pero toda luna nós estamos sacando o vídeo para promover a prioridade. De passo, Romana, nós estamos invertindo sempre, sempre. Eu agradecer à administração, publicamente, para esse sostento que está dando na publicação para a Romana, departamental, é por ter ideia, é por ter plano. Pero se a administração não está sostener, essa é a cultura. Então, me tenho que agradecer à administração PC, que a Romana não está investindo, a administração está investindo por Romana por raia, e vídeo na arte para passar de igreja, está investindo para o programa de prioridade que nós estamos fazendo todo dia domingo. Romana está esforço, Romana, sabe? Todo dia domingo, Romana está pica. Então, assim, tudo é esforço aí, a Romana está aqui, ok. Sigue, vai, outra coisa. Ao tempo de delete vai fazer no telefone. Ao tempo de dizer, kita manda ko, kasi tayo manaya. Kaya bono por repartir, promover, e alta hora que tinha sharing hope, despapiando no qual que manda bisa, nós promover a quanto mano sai app de sharing hope. Ok. Mita querer dengue seguinte seção, logo como mostra Romana, a Romana nossa sina avançada em tecnologia que não tem excuse para não repartir literatura. Bota download a app de sharing hope, riba para telefone, bota ganhando todo o book de conflito los hijos de todas as quietas, patracas e profetas, o book missionário que acaba, o poder de esperança que acaba, me digo agradecer a união também. Por ajuda nós para fazer essa aqui possível, com a hora que é book missionário, é poder de esperança, arriba é app de share hope, mas não é uma coisa grande. Entendendo? É classe pastor Rosário, muita pessoa está hope picar, com botar ela é village 30 segundos, para passar de inglês. Botem a Facebook page prioridade aqui, nós botem a app de share hope. Então, mano, ainda, então, botem a revista mesmo para poder repartir. Então, se você está assim, nada. Quero mano, pensa, ou dispensa é coisa sobre todo o material disponível. Que eigenlijk Romana não tem excuse para promover, simplesmente se usa de mídia na social se você tem dificuldade para promover optimal, se usa de mídia na social não tem para ajudar. Aqui nós vamos mostrar como download a app Share Hope, é muito fácil. Simplesmente download, cambia a linguagem, assina no pagamento para receber 3 books. Se você não cambiar a linguagem no momento, você receber somente o book em inglês ou espanhol, você tem uma app internacional. Tem mais perguntas? Sugerência? Lo que me nota que é constante ora nota word promover, pero simplesmente ele não tem interesse para estudar, nem para ler, nem para buscar e buscar. Mas sobre a boca para já de manhã, então por promover, pero tem algo que está passando no menos aqui que é constar de maneira ele não quer ler. Ele está preparado, maneira remissão mencionada é outra opção que tem. Com gente está preparado, com Harry, com perde tempo com ele, em vez de estudar, sequer escutar o work, é coisa que work é uma inquietude que me tem sobre. Me dá mira, não tem interesse. Nem para ler, bota promover, não tem interesse para ler, ora o ponto de pesquisa que a UN não a ler em coisa, bota mais bota PCN na reagir, na nota reagir,
Esta, como para llegar a mente que no tem ganas. Gracias por pregunta. ¿O con prioridad para mamá? Con prioridad para mamá. É maneira que você chega a ser em gente, então, olha como você sube, você apresentar o tema que tem prioridade. Esse é o primeiro. É outro passo, primeiro que você chega e não, como líder de publicação, mas você tem compromisso no meio para pedir Deus, ajudar, inspirar, para cambiar a mente e coração de pessoa. Então, legal, me conta desse, mas me estava tendo um diálogo com uma pessoa que aplicava qualquer impactava e mais chamou primeiro. Me como líder de publicação aqui lá, me dá para cada projeto que me tem. Se está me personal. Mas não vou por cambiar o coração de pessoa. Vou por cambiar a mente, vou fazer tudo sorte de coisas. Mas não vai mencionar, não tem app, não tem vídeo, não tem Facebook page. Mas se a gente decidir al fim e al cabo que toque não está assim, vou não por obrigar. Mas o ponto está aqui que está pondo que a gente não está assim. Interesse, compromisso. Portanto, a pessoa não está compreender ainda, não está convencido ainda para assumir a importância de uma literatura. É por começar a mim mesmo como líder, não escolhendo como líder de publicação, sim, mas mim mesmo não tem interesse de ler. Mim mesmo não tem interesse de nenhum alma. Me pergunta, Tayori, como é por motivar uma outra pessoa? Que vai começar a líder, começar a ler essa revista somente. Então, olha como está apresentar diante da igreja. Quando você chega a apresentar, Romana, nós te recordamos com as prioridades, chega a acercar-me para receber uma prioridade. E não está bem. Uma pessoa, uma maneira que eu vou agora, é o primeiro passo, vou como líder personal, vou mesmo por ler sempre mim. Pedir Deus ajuda, vou vida espiritual, vou primeiro comprometer com o trabalho. Se você for ajuda para mês, para a igreja, assim, mas assim. Então, para Deus, por cambiar a mente e o coração de cada pessoa que você vai entregar. Ora, que você sube, sábado, menino, off dia domingo, para promover a revista, você promover com graça. Romano, feliz noite, feliz sábado. Romano, quanto de nós sabe que a revista Verdade é Luna aqui? Você como se pergunta. Então, Romano, você pensa, tem revista, Romano, essa aqui tem revista de Eluna, Romano, como você promover? Essa aqui tem revista de Eluna, tem 10 tópicos sumamente interessantes. Maneira de Eluna de mar, é tópico também over de 10 mandamentos. Aqui na Romana da Mira, é primeiro ponto da pista, é primeiro 10 mandamentos. Romana é também como você promover. Que vai ser, não tem que promover, sábado, menino, que tem cabeça. É tópico que nós temos de nossa revista, para over de 10 mandamentos de Luna de Mar. Nós todos conhecemos 10 mandamentos, mas é importante para o povo também compreender que 10 mandamentos. Então, é prometer, tópico logo não tem outro Deus também delante. Nosso Deus é um Deus e a luz, logo toma o nome de Deus e vano. Romana vale a pena para nós por receber nossa revista prioridades para sobre a roupa e alcançar a Sheila por meio de uma revista. Romana, mira como é assim? Que não vai ser de cortico, a troca cada certa é diferente. Pero bom mestre forçar que está contendo, não para promover a revista sem vista que tópico de gente, você quer estar interessado em gente. De a luna de Januário que acaba aqui, nós temos tópico de insônia. Deve ser 5 minutos na você vai ter tópico que interessa no primeiro lugar. Anterior, você pensa, você paga algo de insônia 2 minutos. Depois você pensa, se o romano deseja de samas, adquirir a revista prioridade. Romano mira como você necessita um sistema prático como por chegar cerca a pessoa. E se como líder é difícil para fazer o que comentar, a pessoa pensa, não está papel do público, busca um jovem da igreja, que você sabe se você é bom, então você pedir se é bom. Durante a luna, você passa por vídeo,
Então, é um sábado que está por te apresentar, você leva um jovem, outro presente para você, você tem dificuldade. Pero, menino que mencionar, está começando no primeiro lugar, como líder, você está comprometido no trabalho. Lê revista momentos, ou é book momentos. Então, é por você, senão você não pode deixar. É não trabalho. Entende lá? Então, daí lá para uma não tem pergunta, não tem? Sim, é um trabalho mais. Sim, verdade, é um trabalho que na mais membros não participaram, se me houve no estudo tópico, compartilhar isso com a igreja, então aí mostra a importância de prioridade no uso da anúncio de céu, no estudo bíblico, etc. É uma atividade, um trabalho grande, começou assim, e a mim está observar com o pastor também, põe a atenção, e vai dizer o que, me dá a minha experiência, quando se tem um papel, nada, ou de literatura, etc. E agora eu sou um predicador, o trabalho ao efetivo, se predicar plus combinar publicação junto com ele. Quando em inglês, obrigado que a atenção para um gente está recém-bautizado, está em óbito, reclamar anti-hobby book de inglês adventista. Pero Deus dá uma luz, é um bautizado com esse 5 book básico, deseado da gente de Jerusalém para Roma, conflito de los siglos, ya, que 5 né? Entonces, caminho a Cristo também, pero hoje ainda pode bautizar, deixa ainda mais pronto para ir à igreja, ou começar a pensar coisas estranhas, ou um único grupo, não, que tem outra doutrina. E é verdade, a publicação, a meu coração está simples, mas eu não ouvi aí, mas quero observar, minha diretor de publicação, vou reparar na igreja, minhas coisas com o matrimônio não está quebra, a pastora avisa, nós perdemos batalha, assim também que é publicação. Vista não quitando fora de publicação, e atenção não tem quando é necessário. Então, vou reparar com Deus pela igreja prosperar segundo a atenção que está em publicação, com não sabe diferente tema na saúde também. E a obra está separada da igreja, vai ter na coisa de saúde. Então, nós temos que focar mais e mais para quanto material de saúde nós temos. E não dedicar, especializar, experto na produzir publicação de saúde. Sim, é imagen. Onde em meio na Roma Eugênio, está cada vez que tem uma atividade de igreja, é líder de publicação toma iniciativa para participar com sua literatura. Importante para o líder de publicação também, por exemplo, nós temos nessa aqui na visita e a literatura book não putim. Mas sobre a verdade, nós podemos que o pastor tipo para dizer que é verdade. Mas a iniciativa está começando é líder de publicação. É pastor que trabalha tem verdade para dirigir a igreja. Mas o líder de publicação tem netamente para ajudar o pastor a fazer a igreja consciente. Quer dizer, se tem um programa de juventude, então tem um tópico como tem um book com ele, e promover o book no momento em. Tem uma mesa de book. É importante. Talvez se é um líder de publicação, tem um comportador da igreja, está tomando direito da igreja. Talvez nós temos um comportador à metade, tá? Mas nós vamos trabalhar junto. Quer dizer, a forma que por dentro da igreja, da forma que cada vez que tem um programa de igreja, tem um book que está relacionado com tópicos, promover essa iniciativa. Aqui na associação, dentro do programa que tem, se tem problema que chegar, na final tem que não para confirmar o que está dizendo. Se não é um programa, me tem um book. Se o homem tem um programa, me tem um book. Me dá só para a mesma chega com o book. Se não tem, o portão não tem.
Entonces, esta iniciativa del líder de publicación, entonces, e ora a literatura da direita igreja está presente na bola vista do nosso tempo. É vida na prioridade, ou seja, ela está psicologicamente que rende. De como o gente está comendo McDonald's com Kentucky com terceira. Coca-Cola, com natura, que quando estratégia que nada usa? De tour atividade, Kiko pode mirar grande, bosta de Kiko. Presidente. Sim, pode mirar bosta de Coca-Cola. Nature, ora quando o programa na televisão, quanto viaja promo de Kentucky na que está sali? Que metendo ora messi bonota come Kentucky mesmo, mas é grande comer de tanto como está mirando. Então, essa é a ideia traz de vida de 30 segundos. Nada está 1 minuto não savana. Para mais tanto bom passeio, mas depois passa é promessa para de nós não passar caminha promessa. Não, mas tanto é ele aí, ele traz psicologicamente bonito. Ele tem gana de adquirir a revista. Então, está facilitar a água como líder do trabalho. Duidelijk? Ok. Se não tem mais perguntas, Romana, aí chega o momento para nós passar de nossa pausa. Então, nós vamos a sessão de oração com Diomar e Maurício. Depois dessa sessão de oração aqui, nós vamos ver nosso atividade para nós publicar de 2 partes de capacitação. Comigo nós vamos ver parte de oração. Me quero compartilhar algo com você, não? Estava naquele momento que acaba de ter a igreja. Então, para colmo, eu ouvi que a Teresa, a planta seminha, de mim a compartilhar vídeo comigo. E de que nós conhecemos Walter Witt. Nós conhecemos Walter Witt? Ele estava com um ateísta. E a história está um pouco larga, mas me diz cortico. E mulher aqui, estava de fosse turma do gaio que estava na lata. Então, depois de a onde é pastor católico, é não exorcista, né? A trata de ajuda, a trata de nos visa diz melhorar a situação, diz direito a situação. Então, o que o Walter Witt vai fazer? Ele vai direito a casa. Então, estava de o carpinteiro vai direito a casa cozinha. E carpinteiro aqui do Neo literatura. Ora, na literatura, Deus não acha da coisa que de lá. Você sabe despedir mãe, a literatura imensa e de uma revista. Então, esse é o Butami, porque no momento ainda tive comida com uma vai parte de comportar também. Então, o vídeo aqui é convencer-me que trabalho aqui também de forma parte disso. Então, essa aqui me pede você para nós falar para 3 pessoas, que me den 3, oração, tem grupo de 3. Me quer para nós rezar para a parte de publicação, a parte para nos forçar a importância de trabalho que nos mestres durante o último tempo aqui, e também a parte de trazer informação de literatura, como nós temos que informar os membros da igreja. Então, coisa muito importante, que não podemos notar para que o pastor Gonzalez mencionou, o cada dia me daquela vista. No momento que beleza e literatura ao Facebook, você mira o valor para você mesmo como pessoa, então você mira o que rende e for também estratégia. Então, essa aqui no qual tem ponto 3, como que para nos reza também, pedir Deus, guia-nos. Quizás nós não gosta de ler. Deus, ajuda-me para você queira começar a dar essa ler e literatura e book aqui. Nós por lá, tem 3, em grupo de 3 pessoas, nós reza 3 na aqui, publicação. A nossa aqui é trabalho que nós começamos como publicação, então também Deus guia-nos e ajuda-nos para nos por ler e material aqui. Suceden cosas.
mas a maneira mais primitiva, lá nós, quem tem data, se você tem data, nós podemos ter, se não, nós escrevemos que passa na pela qual comida de vista. Devemos ter uma download em app de sharing go. Quando escreve que passa na sim, quando escreve que passa na lembra que quando você pode semana se da Samsung você abre Google Play. Se da Samsung se da iPhone você abre Google escreve Sharing Home. Sharing Home, sim. S-H-A-R-I-N-K Home. Esperança H-O-P-E. Sharing Home. Nanti ada video mereka di sana nanti di mata dari teknologi yang bertajis pokok papia no bisa share nanti siapa lupa apa siapa sì pode começar porque Google problema então pode bisa share kita siapa oke tapi itu dari dalam rumah ada Google Play atau pode skip share se da iPhone pode skip share dengan Google ou dengan site Google anteriori, bota mira, tiene quasi di candidata che non può essere maniera avvisa, ok? Ora può essere umano, bota prima installare, ma sopra bota haya che simbolo di umano. Dapur memang tu, ini, kita ekolo rumah tapi regional kami, agama sih ni, okay rumah tapi itu ada ciki, ini pun si kita blow bear, kalau mungkin share book kita sali kalau blow bear, tu ini instala, kita sakit tres book di dalam seorang pam, pero kita, betul pun kita suku tak kalau blow bear, okay, kita installer com o telefone. Porque cabe instalar, então mostrava 4 passos, para você diz, prime, continue, naquele momento aí. Não vai ter 4 passos na yapa, não está bruma. Você prime, continue. Ora, o prime, continue, é hora que está rápido, você vira diferente book na inglês de jeito. Você é diferente book na inglês de jeito. Você prime, é símbolo de mundo. Rumah também é símbolo do mundo. Se você não ser agora que você é símbolo do mundo, do boy gente escrever explore languages. Você clica esse rumana, então você escolhe idioma papiamento. Se você não escolhe idioma papiamento, você não também nenhum papiamento de bagagem. Mas você vai estar um app internacional. Daí da rumana. Ora vou cambiar esse símbolo, ora vou cambiar idioma, será papiamento, e ora vou estar no qual o no qual o amo aqui. Vou dar mira, é book, é grande esperança, é poder de esperança, e também vou dar mira, é book, saúde e esperança. Ora que está no papiamento, vou dar mira, book no momento do som. Se você é book em inglês ou espanhol, vou ter que cambiar idioma back, assim é espanhol ou papiamento. Sorry, of inglês. Daí lá, então depois orang ko habie, maneira que não, mas a pirana habie que não, mas a primeira então é tá. Se por exemplo, me quer tá de ansiedade, me dá que ansiedade. Mas se que botar é tópico não putinha nada, quando escolhe por exemplo, sabe que parte de stress, você não tinha parte de stress momento, porque sabe o stress? Manda mira que nada, bota haya, se você compartilha com ele, bota como primeiro você aqui, então vou por share, se você highlight também, vou por highlight de você, vou por diferente coisas lá. Que me lembro que vou por share é book via de app. Assim não faz. Se o resultado vou pegar rumada, visa app eu encontrando. Meu número é 6854037. Diz no mano da app me dá para explicar. Já siga a seguinte parte.
spellen Sherry van Itoren? Sherry op de S-H-A-R-I-N-G. Sharing. S-H-A-R-I-N-G. Sharing. Aan de hoofd, de H-O-P-E. Ok. Si Romana pega, acercarme limpiamente después. Nós vamos continuar. Me guia maneira ensinante, maneira personal humana. Nós temos de turcos, menos carne. E nós vamos cá, nós que temos, eu vou para o turco, vai que nós duas partes, mesmo. Que está bom para nos levantar para nós acabei de comer, desde toma na frente ali e nós paramos para cada que nós Daniel comendo. Dios va al frente. Cariñosa
justamente, hermano, por tu asiento y nos lo van a continuar ahora con el de 2 clases de Pastor González. ¿Cuándo estás disfrutando de noche, hermano? Vale a pena pilhar, não tem? Hermana, a capacitação aqui não corcava com pergunta de momento. Se você em casa, querido, tem pergunta de momento, amanhã, com Deus que nós estamos na pura lifestyle center, corda rasina. A ideia estava como líder, tua pergunta agora contestar. E nós está passando o micrófono. Bien, hermanos, ¿vamos bien? Hay mucha instrucción para dar. Estoy tratando, primero puse la base del por qué hacemos lo que hacemos. Despertamos el interés porque las publicaciones juegan un papel importante en la iglesia. Lo trataron así, ¿verdad? Ahora déjenme mirar un poquito el asunto de cómo promover la venta en la iglesia. Les voy a decir 2 cosas. A veces en la iglesia, hermanos, hay un poco de prejuicio respecto a promover las publicaciones dentro de la iglesia. Algunos piensan que es pecado, otros piensan que no es correcto. Pero yo te voy a explicar primero esto. Mira, mañana te voy a hablar con el espíritu de profecía en la mano qué dice Elena de White de esto. Pero hoy te voy a adelantar un poco. Las publicaciones existen en la iglesia por 2 razones. Razón número 1. Primeramente para alimentar al pueblo de Dios, para nutrir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe consumir los libros. Estamos enfermos por enfermedades que podríamos evitar si leyéramos los libros. Estamos desanimados, estamos perdiendo a nuestros hijos cuando hay libros maravillosos en la iglesia que pudiéramos comprar y leer. Yo les he hablado aquí de varios libros, pero no quiero hablar de títulos en este momento, pero hay libros maravillosos que tenemos en nuestra librería, hermano, que si los hijos lo leyeran, que si los padres lo leyeran, tendríamos cómo instruir, aconsejar y dirigir a nuestros hijos. Hay libros para matrimonios, los mejores libros de matrimonios, los libros especialmente de matrimonios de la iglesia del Dr. Zavala, son extraordinarios libros que nosotros debiéramos leerlos y apropiarnos para fortalecer nuestros matrimonios. Ahora, hermanos, primera razón, los libros de la iglesia están para alimentar, para nutrir a los miembros. Y debemos nutrirnos y promover estos libros los sábados, los domingos, los miércoles, todo el tiempo que podamos. Hay que promoverlos, porque nosotros promovemos la alimentación, y no solamente de los libros. Tenemos que promover prioridades, tenemos que promover la lección de la escuela sabática, tenemos que promover los materiales de los niños, las matutinas, los libros misioneros, los libros de colportaje, inclusive. Debíamos promoverlos porque la gente no los conoce, hermanos, no los conoce. Número 2, la segunda razón por que están los libros en la iglesia son para el uso en la obra misionera, en la actividad evangelística de la iglesia. Es decir, una vez que hemos leído los libros, podemos compartirlos, hablar de ellos, los miembros de la iglesia. Hay muchos libros pequeñitos, muchos, como El Camino a Cristo, por ejemplo, los libros misioneros que han quedado. Hay muchos libros pequeños, que son bien económicos, que pudiéramos usarlos. Por ejemplo, las hermanas, ahí en su bolsa, mire esta bolsa que traen, así como la hermana que trae su bolsa. Hermano, ponga unos 3 libros todos los días ahí, y reparta libros todos los días. Los hermanos, aquí bien pueden. ¿Dónde hay un libro chiquito? ¿No tengo un libro chiquito aquí? Caben en los bolsillos, ¿ven? Caben en los bolsillos aquí de la... Hay que llevar siempre que vamos al trabajo. Pónganse un librito, 2 aquí, y siempre vamos a encontrar aquí y compartírselo, hermanos. Los que van en el camión, los que van en el autobús, los que van donde quiera, eso podemos compartir. Los libros de la iglesia están para hacer evangelismo. Es la segunda razón. Ahora vean, ¿cómo podemos hacer de la iglesia un centro de venta? Hoy les voy a hablar de uno de ellos. Mañana les voy a hablar de más ideas. Aquí están. Mira lo que puse aquí. Muchos de nuestros miembros de iglesia carecen de información que contienen nuestros libros respecto a consejos, principios, normas, doctrinas y la organización de la iglesia. Si los conocieran, fortalecerían enormemente su vida espiritual. Vean, hermanos, el uso excesivo de internet
ha alejado a mucha gente de los libros que han abandonado los hábitos de la buena lectura. Yo digo que todo tiene su lugar, pero te voy a decir algo respecto a los libros. Algunos pensaron que el tiempo de los libros ha terminado porque llegó la internet, llegó la tableta, llegaron, pero no es cierto, hermano. Yo voy a la feria del libro que se celebra todos los años. La feria más grande en español se celebra en Guadalajara, en México, todos los años. Hermanos, y hoy hay más libros que nunca antes. Los libros se venden ahora como nunca antes. Es más, la gente está volviendo a los libros otra vez. ¿Por qué? Te voy a explicar. Tú no puedes andar leyendo en un teléfono como este, ahí en el autobús, en la calle, leyendo en el libro, un libro aquí. No es posible, hermano. No es posible. Se te llega a extraviar este asunto y se te olvida en el autobús, se te olvida en algún lugar. Esto cuesta mucho dinero. O las tabletas. ¿Quién va a andar leyendo las tabletas? No es posible. No es posible. Eso es muy caro. Y además es muy peligroso. Estaba aquí. Bueno, eso lo estaba dando la hermana, Es muy caro y además peligroso. Yo digo que todo tiene su lugar. Hay muchachos que les gusta compartir ciertas cosas. Está bien. Inclusive está el espíritu de profecía, que puedes bajar la aplicación y mandar un pensamiento, mandar alguna cosa. Eso está bien. La venta de los libros nunca se va a acabar, amigos. Nunca se va a acabar. Porque eso Dios lo dejó como una guía para que la gente aprenda, para que la gente se instruya, para que la gente se eduque. Un poquito de menta para que aquí me dio Lisca un tecito. Gracias. Estamos bien. Vamos a ir bien, hermano. Nada nos va a detener. Mira, entonces, por favor, no hagamos. La gente dice: ahora ya no compro escuela sabática porque la leo en mi teléfono. Mentira, no se dejen engañar, hermanos. La gente lo que no quiere es invertir en su lección de escuela sabática. Ahora ni siquiera lo están leyendo. Por favor, promuevan la lección, promuevan el matinal. Yo les voy a ser sincero, yo lo tengo en algún lugar, pero siempre tengo mi Biblia. Mi Biblia yo no la ando usando en tableta, en mi teléfono, en todo lo demás. Bueno, la palabra de Dios es palabra de Dios. El libro, mi lección de escuela, yo quiero subrayarla, yo quiero sentirme parte de ella, hermano. Ahí en el internet no es igual. Todo tiene su lugar. Yo sí he comprado libros, compro en Amazon, compro en Kindle, compro todo eso también, yo sé de eso. Pero son libros, hermanos, que yo no voy a conseguir en la librería de la iglesia. Los libros de la iglesia, del Espíritu de Profecía, ¿dónde vas a comparar tú leer el deseo de toda la gente, conflicto de los siglos en una tableta, en algo, que leerlos, tenerlo en la mano el libro? No hay comparación. Subrayarlo, hermano, aprenderlo de memoria, compartir esa lectura con alguien, eso es maravilloso, eso es bonito. Entonces, yo quiero animarles para que aumenten los pedidos, hermanos, de los libros y de las revistas de la iglesia. Aumentenlos. Hoy los grupos se han aumentado también por internet, pero yo me doy cuenta, hermanos, que la gente estudia cada vez menos. Usted vaya a la escuela sabática el sábado y pregunte. Mira, con toda la tecnología que llegó por internet y que yo la tengo y que aquí lo demás, pregunte a la clase: ¿cuántos leyeron su lección los 7 días? Te vas a dar cuenta cuánta gente lee. Que cuando la gente lo tiene físicamente, eso es mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que promover los cultos familiares en la iglesia. Eso que perdimos, pues, hay que promoverlo. Ahora fíjate, voy a hablarles de esta parte que a mí me parece muy buena y bonita. Los gobiernos han descubierto el deterioro de la mente de los niños y los adultos por falta de la lectura. Y nos recomiendan a todos, especialmente a los niños, leer diariamente durante 20 minutos. Nuestros niños se han vuelto inútiles, los jóvenes, porque no leen. Ni lo mandan a leer internet, ahí están perdiendo el tiempo nada más. Están viendo otras cosas. Como decía un hombre que promovía allá en México, decía: mira, nuestros hijos se meten a Google y ven el mapa mundial
Y en vez de mirar la antigua Roma, el viejo Egipto, todo lo demás, dice, ahí dice, mira dónde está mi casa. Ahí porque su casa, ¿dónde está su casa? Ni siquiera lo están usando para la investigación como deberían, hermano. Las escuelas tienen problemas, porque los chamacos ya ni leen las tareas, hermano. Háblame de la biografía de Simón Bolívar. Se meten ahí, ¡tum! Simón Bolívar, le meten al Google, hermano. Sale toda la cara. Control C, Control V. Cópialo, pégalo, vámonos. Ya la tarea, imprímelo, vámonos. Ni la leyeron. En muchas escuelas están diciendo, ¿sabes qué? Espera, no te acepto nada ni en máquina ni en internet. Me trae la biografía en 2 horas escrito a mano. ¿Por qué? Para que lo leas. Porque de otra manera no lo vas a leer. ¿Te das cuenta hasta dónde hemos llegado, hermano? Por esa razón, dice que tenemos que hacer que los niños lean por lo menos 20 minutos. Miren los beneficios de la lectura, hermanos. Miren. Número 1, estimula la imaginación. Número 2, mejora la capacidad de concentración. Número 3, desarrolla la memoria. Número 4, enriquece el vocabulario. El que lee, yo como pastor, cuando alguien predica, yo sé quién preparó su predicación y quién no. De la manera como habla, como se conduce y con la seguridad que dice las cosas. Yo me doy cuenta rápido. Yo he llegado a iglesias donde veo que dice, le presentamos al pastor de la iglesia que va, no es de aquí de Corazón, por si no preocupado. Oye, el pastor empieza a predicar y por ahí pone una presentación y hermanos, empieza a decir puras cosas. Me doy cuenta que el pastor no estudió su mensaje. El que estudió su mensaje sabe cómo hablar, sabe llegar a la gente al corazón, porque lo ha estudiado, lo ha leído, lo ha aprendido y lo conoce el material. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a leer. El que lee enriquece el vocabulario, mejora la ortografía, para que no vaya a escribir pez con palabras que no deben, ¿verdad? Con S, para que escriba la palabra correcta. El que lee tiene un buen vocabulario y tiene una buena ortografía también, porque lee. Entonces mejora la ortografía, refina el lenguaje. Cuando tiene que hablar, sus palabras son elocuentes. Se habla de un hombre educado, de un hombre noble. ¿Por qué? Porque lee mucho. El que lee, eso es bueno. Y además desarrolla la creatividad para muchas cosas, la lectura, y aumenta la cultura en general y la facilidad de expresarse, hermanos. Por eso es bonito que los hijos lean. Hay libros bonitos en la iglesia de historia, ¿verdad? Que tenemos muchos libros bonitos, con que los niños leyeran su historia, hermanos. Eso sería extraordinariamente bueno. Te lo digo yo que también soy un padre que tiene hija y que tiene nietos. Y mis nietos, mis hijos todos los días, hijitos, el culto de familia. Papacito, no pierdas el culto de familia. Ya están grandes mis hijos. Ya estudiaste, hijito. Ay, papi, no importa, te seguiré diciendo todos los días aunque no te guste. Y si cuando yo esté en la caja me puedo parar para decirte, ya estudiaste, te voy a decir otra vez. Porque, hermano, me interesa que mis hijos estudien. Es mi legado que les voy a dejar. Yo mañana ya no voy a estar, pero quiero que mis hijos digan, recuerdo a mi padre cómo nos insistía que estudiáramos la palabra de Dios, los libros, nuestra lección, nuestra matinal, todo lo demás. Porque eso es parte de lo que debemos hacer siempre. Promover nosotros, hermano. ¿Qué debe hacer un director? Mira cómo debe hacer. Por lo tanto, el departamento o el departamental de publicaciones o el director de publicaciones de la iglesia local, ustedes, de la iglesia local, debe promover la lectura de nuestros libros y facilitar a la feligresía y al público en general su adquisición mediante la compra de libros y revistas. Fíjate, dije 3 palabras que son claves ahí. Número 1, ¿debe qué? Promover, hablar del libro. Pero el libro lo vas a promover bien cuando lo conozcas. Si el libro no lo conoces, no puedes hablar mucho de él. Yo el otro día estaba en un congreso, había como unos 2,000 personas, y agarré 5 libros que yo conozco. No fue aquí en México, tristemente no fue en México, pero una vez que tengamos un congreso grande, voy a hacer aquí. Y agarro 5 libros, y hablo de los 5 libros y todo lo demás. ¿Sabes qué? Se vendieron más de 1,000 libros de cada uno de esos 5 que presenté. ¿Sabes por qué? Porque lo que se promueve se vende. Si tú no hablas de esos libros, porque yo los conocía de memoria.
Y entonces cuando conocía los libros, hablé, habían pastores, habían miembros y todo, y cuando terminé le dije, mire, tenemos unos 200 libros, 300 libros de cada uno. No, hombre, se abarrotó cuando terminé. ¿Por qué? Porque la gente dice, esos libros que él promovió son buenos libros, si no, no los hubiera promovido. El pastor sabe lo que está haciendo. Y la gente conocía bien. Por eso es lo que yo quiero que ustedes promuevan. Pero no solamente promuevan, ¿qué otra cosa van a hacer? Le puse ahí. Facilitar, porque el diablo va a decir, hermano, está bien, ya me dijiste que hay que comprarlo, ya me enamoré del libro, pero a ver, ¿cómo le hago? ¿Dónde lo consigo? Pues ve allá. Así no resulta. Ustedes tienen que hacer una provisión, y ahí dice, mira, y facilitar a la feligresía y al público en general su adquisición por medio de la compra de los libros y las revistas. O sea, ¿cómo se puede hacer eso? Te voy a dar una sugerencia esta tarde. Una sugerencia. Mira, aquí está. Qué bonito que ustedes pusieran alguna vitrina donde pongan el desplegado de los libros de IATPA en su iglesia. Yo promoví eso en México, cuando yo fui presidente de la Casa Publicadora, con un resultado extraordinariamente bueno. Hubieron dos cosas que yo hice, hermana. Hice uno, la promoción de las vitrinas, y número dos, lo que le llamé socios distribuidores. Hay hermanos que tienen dinero. Hermano, ponte una librerita de la iglesia, te doy descuento. Y compra. Y allá donde no hay IATPA no puede venir la gente. Tú llevas los libros. Es más, lo que no vendas te lo cambio por otros libros. Pero tú dale vuelta a tu dinero. Oye, hermano, tuve más de 100 hermanos que me compraban. Mira, el montón de libros venían. Pastor Reme, $2,500 de libros. Pues, ahí te va. Y vamos a venderle los 2,500, le damos un buen descuento, se lo llevaba. Y al cabo de un mes me dije, ¿cómo te fue, hermano? Me fue muy bien, pastor, pero mira, este título no se movió y te lo cambio por otro, no pasa nada. Lo que importa es que te enamores de los libros y puedas hacer. A eso le llamé socios distribuidores. Eran mis socios, pues, o sea, para distribuir los libros. Y a esto le llamamos los de las vitrinas. Ven, hermanos, dice allí, el director de publicaciones con su concilio, mañana te voy a hablar del concilio de publicaciones, para que no estés solo, para que no parezca como Tarzán en la selva. Porque algunos empiezan a hablar y parece que nadie le escucha, porque solito. Hay un concilio que se hace y mañana te voy a decir cómo se hace concilio. El director de publicaciones, y le puse en negrita así, mira, lo puse y mira, ahí está. ¿Dónde está? Ya no quiero aprender este asunto. No, ya no le puse. Ya se cansó. Con su concilio deben conseguir presupuestos y modelos para hacer e instalar una vitrina grande y bien presentable que sirva para exponer los libros denominacionales que producen IATPA. ¿Vieron, hermanos? Van a poner una cosa bonita de los mejores títulos. Tú puedes ir y decirle a la hermana, fíjate, te lo estoy diciendo delante de ella aquí, que ni siquiera le he preguntado, pero te lo voy a decir. Si ustedes como directores van y su concilio y su junta les aprueba $300, $200 para invertir en los mejores títulos, entonces vienes con la hermana y dice, hermana, mire, yo quiero el libro, pero quiero que me des descuento porque voy a poner mi vitrina en la iglesia. Porque la vitrina hay que promoverla todos los días de culto, hermanos, todos los días. Hermanos, ya tiene su escuela sabática, hermanos, llegó la matutina. Hermanos, ya está aquí en los mejores libros, ahí salieron 5 nuevos libros, hermanos, le hablan de cuáles los hermanos siempre van a querer. El que no lo compra el domingo, lo compra el miércoles, y si no, lo compra pasando el sábado. Pero hay que estar promoviendo constantemente. Mira otra cosa que hacemos. Ya no quiso, Verónica. Se le acabó la batería, gracias. Instalada la vitrina, el director de publicaciones debe acudir a IATPA más cercana y comprar los libros que puedan ayudar más a su iglesia según sus necesidades o su problemática. Puede pedir el consejo del pastor, del anciano o del gerente. En este caso, del gerente de IATPA. Tú le puedes preguntar. Yo pregunto en librerías, a ver, dígame en librerías, le digo, ¿cuáles son los 5 libros que más vendes? Yo sí llevo en librerías también y llevo y compro. Le digo, a ver, dígame los 5 mejores libros que más venden. Me dices, dame los 5. La gente lo compra por ahí. Nada más que no sean los de Harry Potter. Eso me da miedo. Pero todos los demás libros. Yo trato de comprar libros de superación, buenos libros, porque es bueno leer, donde quiera que voy leyendo, y eso vale la pena. Ahí está. Los libros serán exhibidos en la vitrina con su respectivo precio. Le pones el precio allí, cuánto cuesta cada libro, para que la hermandad los conozca y los adquiera. Y promuévelo.
promuévelo, cada vez. No importa que el hermano se canse, no importa que te digan, ay hermano, ¿y qué tanto gana usted? Repite lo mismo. No importa, dígales, insístales, porque en muchos lugares eso se necesita. Otra cosa, el modo de adquirirlo puede ser de dos maneras, los libros: venta directa y de contado, que al pasar el sábado te lo pagan de contado. La otra puede ser por pedido, por pago anticipado. Puede ser que el título no lo tengas, porque tal vez no puedes tener. Es decir, los títulos están allí, ¿sí? Pero los libros se te acabaron y no los tienes, hermano. Páguemelo y yo voy a ir acá. O le llamas a la hermana, ¿tienes este libro todavía? Apártame 5, yo voy mañana por ellos. Y ya lo cobras en la iglesia y ya. Entonces, mira, le voy a decir cómo hacen algunos. Algunos utilizan, yo no sé aquí cómo están haciendo ustedes, pero voy a decir 3 o 4 formas que yo he aprendido de la experiencia de muchos más. En una iglesia, la iglesia da de sus fondos para comprar la vitrina de los libros que hay exhibidos, de los fondos de la iglesia. Número 2, hay otros que hacen, por ejemplo, que lo hizo el club de laicos, la reunión de laicos o los laicos. De su fondo de ellos compraron la vitrina de los libros y las ganancias que vienen de los libros se utilizan para fondos de los laicos, para poder comprar proyectores, películas, lo que utilizan para solo misioneros, materiales y todo lo demás. O número 3, si la iglesia no lo quiere hacer así, pueden pedir ustedes permiso para poner una librería que sea de ustedes, una vitrina que sea de ustedes. Esa es otra forma. Algunos hermanos dijeron, yo puedo comprar una vitrina y la puedo poner aquí si me da permiso la iglesia. La iglesia dijo, está bien, adelante. Entonces ustedes reciben un descuento de la hermana, de los libros, y ustedes lo venden a precios normales como se vende en la librería. El descuento lo reciben ustedes solamente. Esa es otra forma. Hay varias maneras que se pueden hacer. Depende de la iglesia, hermanos. Yo conozco poco la iglesia aquí, por eso les digo, en diferentes lugares se ha hecho de diferentes formas. Y de todas las formas está bien siempre que la iglesia esté de acuerdo. No sé aquí cómo lo están haciendo últimamente, pero se puede poner una vitrina de esas formas. Y puede haber una forma más que ustedes puedan encontrar. Vamos a ver. Los hermanos mirarán el libro con su interés, el pago de anticipado, hermanos. Y como no tienen, el libro no está en el momento, se lo van a entregar el siguiente fin de semana. Adelante. La mesa de publicaciones, esa es otra forma. Ustedes dicen, no, pues no puedo tener una vitrina, pero ok, voy a poner una mesa o llámenle como ustedes quieran. Yo le llamo mesa de publicación. La mesa, ahí está. Al término de la puesta del sol, cuando despidan el sábado, el director y sus colaboradores deberán colocar la mesa y los libros en un lugar estratégico. Ahí están, mírame. Este método sugiere que se maneje venta directa y de contado, por lo que es bueno tener mínimo 2 libros de cada título, 2 o 3, para que se vaya promoviendo. No impide levantar pedidos de algún libro especial, porque a veces los hermanos llegan, hermano, ¿y no tiene usted el libro por sendas extraviadas? Mire, hermano, no tengo, pero ahorita le digo si existe. Le llamas a la hermana, sí existe, ok, hermano, yo se lo traigo mañana o pasado mañana o el próximo fin de semana se lo entrego. Todo se puede hacer. Dice, pero sin embargo desalentamos la práctica del fiado, o sea, de dar libros así, págame la mitad y la mitad me la paga después. Ay, hermano, eso de ser abonero no me gusta mucho. Yo no soy muy así para así. Tengo, compro, no tengo, no compro. Y eso es un poco difícil, ese es un mal hábito, pues. Elena White dice que nosotros no deberíamos adquirir compromisos y no podemos pagar. Y hay que ser cuidadosos en eso. Les animamos a vender de contado. Esto contribuirá a tener una contabilidad siempre al día. Tienen, compran, venden y se acaba eso. Muy bueno. Otra cosa, librería local. Es decir, puede ser que no pongan ni una vitrina y tampoco pongan una mesa, pero hay una librería local aquí en Curazao. Promover la literatura adventista requiere de una generosa inversión. Las iglesias que tengan espacios, edificios y recursos para condicionar un lugar adecuado. También para las iglesias que no tienen una sucursal de IAPA cercana. En este caso las inversiones son mayores, por lo que sería adecuada la participación de la tesorería de la iglesia para un mejor control. Ustedes aquí no tienen ese problema porque están en la misma ciudad donde hay una tienda de IAPA y no pasa nada. Yo creo que aquí. Hermana, están recibiendo descuentos, ¿verdad que sí? Los hermanos directores de publicaciones que están registrados. ¿Qué proceso hacen? ¿Se registran con ustedes los que son directores de cada iglesia o cómo hacen ellos?
cada iglesia recibió una tarjeta que cuando vienen y adquieren un libro para su iglesia, para un departamento de su iglesia, ellos reciben el descuento. Repítelo por favor para que escuchen todos, hermanos, por favor. Ese programa lo empezamos el año pasado. Cada iglesia recibió una tarjeta, es a nombre de la iglesia, porque otra persona llega a ser de publicación, puede tener esa misma tarjeta, que cuando quiere adquirir un libro para la iglesia, para un miembro de la iglesia, un departamento que necesita un libro, ellos adquieren ese descuento. ¿De qué más recibe descuento, hermano? También tenemos mensualmente, por luna, tenemos una promoción de un libro de feligresía que se puede promover en las iglesias, un tema, y con todos los libros que tienen que ver con ese tema. Por ejemplo, tenemos este mes el de oración, todos los libros de oración, ellos reciben un descuento. El próximo mes tenemos de salud, los revistas, ellos tienen ese descuento. El mes de marzo tenemos el día de oración para mujeres, todos los libros que tienen que ver con el ministerio de mujer, y ellos reciben un descuento. Entonces cada mes tenemos un descuento para el tema de ese mes, también es extra de lo. ¿Y de los materiales matinales o matutinas, escuelas sabáticas, lecciones, todo eso tienen algún descuento también los hermanos cuando compran para la iglesia? Tenemos algunos miembros de la iglesia que, por ejemplo, toman devocional en cantidad para vender a sus colegas de trabajo, algo así. Ellos también reciben un descuento si compran una cantidad para revenderlos. Hablas no de los directores, sino de cualquier hermano que llegue. Si va por el líder de publicación de la iglesia, ahí el líder es lo que nosotros queremos, que el líder de publicación de cada iglesia maneja eso. Ahorita tenemos miembros, por ejemplo, 3 hermanos que compran devocional para vender a sus colegas de trabajo. Llegaron a sí mismos, entonces no podemos rechazar. Pero lo más apropiado, lo que queremos de la librería es manejarlo vía de publicaciones, que los líderes de publicaciones tomen eso en control, promuevanlo, que eso es algo que se puede hacer. Y llega a la librería para toda pregunta que quieren información para hacerlo. Les voy a decir también, aprovechando este momento, cómo hacemos en México. En México protegemos a los colportores. En México, en las librerías no vendemos los libros de colportores al público. Los enseñamos, pero no los vendemos. Cuando alguien los requiere, lo conectamos de inmediato con un colportor que venga y lo atienda. Y el colportor viene y lo atiende, le vende. Nosotros promovemos el libro, todos los libros de colportaje están en la librería. Pero esos no se venden a ninguna persona, se venden solamente a 2 personas. Se le vende a los colportores, los libros de colportaje, o se les vende a los directores de publicaciones que lo van a vender a los hermanos de la iglesia. A ellos sí se les vende. Si viene un hermano y dice, oye hermana, este libro de colportaje me gusta, ¿sabe qué? Ningún problema, pídaselo usted a su director de publicaciones de la iglesia local y ya se lo hace llegar. Entonces no hay ningún problema. Habría que cuidar un poquito, hablo de los colportores en forma especial, porque ese rubro, las ventas no son muchísimas de gente que llega, pero tenemos que cuidar el trabajo del colportor y nosotros podemos ayudarnos a cuidar, porque nuestros colportores necesitan ese apoyo y yo creo que es correcto poder hacerlo. Sin embargo, también hay que cuidar el otro rubro, que es el rubro de los directores de publicaciones, en el caso de ustedes, porque muchos hermanos acostumbran a ir solos a comprar allá. Ya es costumbre que se ha tenido por años, pues, ¿verdad? Si los hermanos van y compran y reciben el mismo descuento que el director, también estamos en problemas. Porque entonces los hermanos dicen, no, este hermano está haciendo su negocio, porque ya lo vende a precio normal, ¿y cómo es cosa de él? No, si está siendo nombrado por la iglesia. Por eso es que cada director debe ser nombrado en su iglesia, por su iglesia, y si hay una ganancia que queda por allí, hermanos, pues es una ganancia autorizada que se queda por la iglesia, o por el miembro si es que está invirtiendo su propio dinero. Eso se puede hacer, no hay ningún problema, hermano. Eso en cualquier, es como el colportor, compra el libro, pero eso es de su dinero.
y él tiene autorización para vender los libros. Así que habría que cuidar ese rubro para que manejemos adecuadamente las cosas, porque no son muchos los que llegan a comprar libros de colportaje, pero hay que cuidar el trabajo del colportor. Ojalá que tengamos buenos colportores aquí. Vamos a ir rapidito para ir terminando, ¿sí? La feria de libros es otra cosa que tenemos que promover mucho, hermanos. Ustedes pueden hacer una feria de libros en la iglesia. Nuestra manera de hacer evangelismo es constante. Hay muchos hermanos que deben conocer los libros de la iglesia y ganar a otros. ¿Cómo se hace esta actividad? Dale a la que sigue, Donisca. Mira cómo se hace. Organiza en tu iglesia o distrito la feria del libro, invitando a todos los hermanos que tengan libros adventistas en su casa que ya no usen o ya no les sea indispensable, que los traigan el día y lugar fijado para la feria y el ponerlos en venta con precios muy accesibles, o que los regalen a la iglesia y la iglesia los va a vender a precios accesibles. También vendemos libros nuevos y damos a conocer libros nuevos. Yo te voy a decir, una de las cosas que siempre hacíamos y que ustedes deben tener siempre, hermana, es un catálogo adecuado o información adecuada a cada director para saber qué título va llegando. Una cartita cada, no sé, 15 días, cada mes, no sé cuánto, a todos los directores o su correo. ¿Sabe qué? Llegó una carta, pum, se le va la carta a todos con una foto por allí. Llegaron nuevos libros. Eso es bueno para el trabajo que se necesita hacer. De esta manera se promueve el amor por la lectura y la cultura de investigar y consolidar la fe. Una más. Ahí está, los nuevos libros van entrando a la iglesia, tendrán la oportunidad de conocer los libros que una vez hicieron tanto bien y ahora los compartimos, como esta colección chiquita, ¿se acuerdan de hace muchos años que fue muy buena? Otra que sí. Algunos ejemplos de libros adventistas que podemos compartir en una feria: libros de sermones, Biblias, himnarios, libros de programa. Qué bonito es poner una librería, hermanos, en una feria de libros en la iglesia. Ustedes pueden invitar inclusive a la hermana que lleve ella ¿cómo se llaman? Los libros, pues que los lleve ella, porque si no se lo pueden tener ustedes todos, que ponga una feria de libros y de lo que se venda, porque ustedes son los que organizaron, son los promotores del asunto, recibirán un descuento que beneficia a la iglesia, o si ustedes lo están haciendo, llegan a un arreglo. Eso se puede hablar sin ningún problema. Juntan varias iglesias. Te voy a decir cómo hacía yo con los colportores. Mira, una de las cosas que hacía yo, por ejemplo, esto último lo acabo de hacer apenas en una iglesia inglesa. Los colportores tomamos el programa toda la mañana. Los colportores dieron la lección de escuela sabática y yo di el culto divino. Y por la tarde nos arrancamos para hacer un proyecto de publicaciones. Les hablamos de la historia de publicaciones, les hice presentación de los hermanos. Los colportores dieron experiencias de la ganancia de almas, cómo hacían. Eso fue maravilloso. Cantaron, declamaron, y los colportores hicieron el programa. Y aquí lo podemos hacer con los directores de publicaciones de iglesias locales. Y entonces yo les hablé de por lo menos 5 libros, los beneficios de esos libros. Hermanos, no pueden imaginarse ustedes las ventas grandes que hicimos de los libros de reportaje. Los hermanos no compran porque no conocen los libros. Yo les demostré a ellos libros de salud, qué es lo que contenían, cómo curaban y todo lo demás, cómo orientaban para la familia y todo. Hermanos, cuando salimos, los hermanos se abalanzaron sobre los libros. Vendimos mucho dinero. Los hermanos compran. Lo que pasa es que no hay quienes promuevan. Ese es el problema. Vamos terminando. Un escritor dijo: el predicador escribe sus palabras en el agua, pero el escritor escribe sus palabras en la piedra. Un pensamiento más. Aquí abajo. Elena White estuvo de acuerdo cuando dijo: un sermón puede predicarse y olvidarse, pero olvidarse pronto, pero un libro permanece. La enseñanza permanecerá. Y creo que esa fue la última. Dice Elena de White: es cierto que después de haber recibido los libros, muchas personas los guardarán en su biblioteca, los dejarán sobre la mesa y rara vez los leerán. Mas Dios cuida de su verdad y llegará el día en que se buscarán y se leerán, y más de 1000 personas se convertirán en un solo día, las cuales dirán: conocí a través de los libros de la iglesia adventista. Ahí conocí al Señor. Listo, hermano. Que Dios les bendiga. Nuestra obra de publicaciones se estableció según las instrucciones de Dios y bajo su dirección especial. Nosotros estamos aquí por mandato divino, hermanos. Nadie está aquí por negocio. Nadie se ha hecho rico hasta ahorita que yo sepa. Ningún director de publicaciones se ha hecho rico por hacer el trabajo. Lo hace por amor a Dios. Lo hace por amor a la iglesia. Y en la medida que alimenta a la iglesia, Dios lo bendice más. Dios bendiga a todos. Mañana nos veremos. Pastor, muchas gracias. ¿Todos nos agradecemos, Pastor? Sí. Me agradecemos para adelantar.
Então, meu irmão está lutar. Mas a informação está vale a pena para nós receber. Lumana amanhã com Deus que nós vamos continuar, nós não vamos continuar aqui na SDI. Nós vamos continuar na Cura Lifestyle Center. Para Lumana com nossa uma Cura Lifestyle Center daqui. Quem conhece o Nuco Resort? O Nuco Resort. Na Lumana com também coberto de ser Lumana não igual, mas não preocupar que sim. Está com também para mesa. O Nuco Resort. Lumana está prometendo. O Nuco Água Resort só. Caminho de Librado. É caminho de Librado, sim. Ora, de maneira humana, passa Daniel. Dias depois que eu passo Daniel, que vai prometer que eu vou chegar a terra fora. Botar aí é bordo que eu mostrava o Librado. Que é o ar é bordo. Portanto, se eu não conhecer o Nuco Água Resort, diz o ar é bordo que eu mostrava que eu vai o Librado. Den errante em conta dentro, que é a maneira que eu faço Daniel, diz não tem que bater com o couro, não achar. Mas a mira é voz, que eu disse que bem, really brother, bota dentro, den errante em, na bomba, links, vai para trás. Assim não faz. Vai para trás, que vai para trás, tem hora que chegar naquele Flamengo, não. Bota mira Flamengo, ela bota como você quer mirar Flamengo, fez, prometo para você, que vai. Tem um momento que eu miro ele é grande que eu recebi o Hollywood. Não vou mais ler, nem até baixo, nem até amigo não. Ok? Bota mira é plentita, me camina. Bota mira snack. Hollywood snack. Sim, é o Hollywood snack. Mas eu vou ler, bota mira é o Hollywood skibi. Ok? Então, olha para mira, é plentita, bota direita, é errante, bota rex, de é plente. Mas quando não passa é plate vai caber na mesa de Valley Brother. Porque se você vai perto. Que é plate bota para bota assim maneira da toco of snack e bota vai. Não vai ser. Errante bota dentro. Olha por aí errante bota disse que corre um tique mais para trás 2 minutos nem para 3 minutos corre. Na boba rex aqui de caminha bota aí a porta verde combina que Cura Lifestyle Center. Jadi kami asik kurban tapi board. Sim. É muralha da rel, então é porta da aberta. Para botar miras que vi Cura Lifestyle Center. Mas quando botar a ideia antes não pode duro para acabar, não. Quando slow assim né, não slow de 20 km por hora. Mas dá piano aqui 40, pouco é 50 km por hora. 50 para 60 não mais. Não, mas rex nada para mira é porta verde, que é muralha que é Cura Lifestyle Center. Me está assim, mas eu estava agora para mim de banda, bom? Sim, mas parece que não para mim também expliquei de outra forma. Sim, de outra forma. A mim também vai uma coisa para explicar por aí. Estamos também de banda, meu irmão, é daquela de caminha de San Sebastián, caminha nos terreno. Ribe caminha e daquela norte do sul e o Elbrado vai a Bowie. É daquela ribe caminha de San Sebastián, que me diz, nos terreno daquela pouco mais de roupa, sai lantais nos terreno daquela aí na época. Se que chega a ponto aqui na para subir ribe caminha bem sair na daina droga. Então prometo que vou chegar na ponta, está tipo nos caminhos de San Sebastián, na bomba Lensty, é muralha aquele e nós seguimos mas se que passar maneira nós explicamos vai dar de missa para boia ribe caminho de San Sebastián com nos terreno tá se não é como é ele vai descer para boia que toco aí a boia vira na mão direita sube caminho de Sebastián bota bem ele caminho terreno camina no lugar de camper. Sí, el terreno camina sí, San Sebastián. Sí, no, ribe camina ahí. ¿Ok? Fontaine. Sí, también de Fontaine. Frente a San Sebastián, ¿eh? Explica o triangulante ante porta aberta na banda de Yes, é na porta aberta na banda de que minha irmã é a questão de tour dos bandas. Ok? De banda bom, quando eles são de banda arriba.
Después de rumana, essa que estava, se tu gosta de noite, prometo que rumana vai, tu gosta de tarde, sorry. Prometo que rumana vai, rumana vou passar tu mão de jus, laga nos nada para. Então, nós temos um anúncio chiquito, você que agora tem pintura é rumana de água com boneiro, vou passar, chega pastor de agora, nós casa direita. Porque rumana, nós temos nada para, pastor Vela. Sean Pastor Velas para finalizar con palabras de oración. La nossa reza, Senhor Deus de cielo, nos passa durante el sábado aquí de una manera maravillosa, escuchando, comprendiendo nuestra voz de una forma mucho más mejor. Para nós também oportuna lo máximo que nos tem a honra e glória de nos Deus. Amém. Senhor, se ainda tem pergunta, ajuda-nos para sacar tudo isso aqui na página, não queda dúvida. E nós por assim nosso trabalho efetivamente e eficientemente. Amém. Senhor, um dia mais, cuida toda a humana que vai caminhando para um diferente destino, não? E permite que não venha a casa sano e salvo. E tudo por chegar amanhã, que Deus quer, ainda na Cura Life Center e receber outra bendição que tem para o dia de manhã que Deus quer. Queda-nos durante a hora aqui, em nome de Jesus.